Capítulo 13, el orden se restablece. Fue un Perky mucho más cordial quien recibió a su padre en el ministerio esa mañana. Perky también comprendió que su padre necesitaba acceso inmediato al ministro. Al entrar, Arthur no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que la odiosa bruja Umbridge también estaba allí, esperándolo. Al ver esta confusión, Cornelius ofreció rápidamente una explicación. La señora Umbridge, en su calidad de subsecretaria principal, tenía la responsabilidad general de los dementores. Pensé que su presencia podría ser útil. Esta noticia alegró a Arthur de ver a Umbridge, algo que jamás había pensado. Puede que sea la persona con la que necesito hablar. Primero te daré los detalles, luego tendremos tiempo para esas preguntas. Voldemort y un gran grupo de mortífagos se trasladaron a la isla de Azkaban anoche. Es un hecho. El resto de lo que tengo que contarte son puras suposiciones. Parece que el señor Tenebroso convenció a los dementores para que se unieran a su causa, y estos se lanzaron contra todo el personal de Azkaban. No debió ser agradable, todos los miembros fueron besados. Mientras esto sucedía, parece que Voldemort fue atacado. Esto hizo que Cornelio y Dolores se pusieran de pie, ambos exigiendo respuestas. Después de dejarlos desahogarse, Arthur continuó tranquilamente su historia desde donde la dejó. Cuando los dementores bajaron de la prisión para unirse a Voldemort, presenciaron cómo sus mortífagos cargaban a un señor tenebroso inconsciente mientras se trasladaban. Ahora tenemos un Azkaban lleno de prisioneros, pero sin nadie que los cuide. También hay un buen contingente de dementores allí, y esos son dos problemas que requieren atención inmediata. En cuanto a quien atacó a Voldemort, y encontramos una gran cantidad de sangre que corrobora que el ataque realmente tuvo lugar, tengo una idea bastante clara. Sin embargo, como tuve que ir a Azkaban al amanecer, simplemente no he tenido tiempo de confirmar lo sucedido. Cornelius había estado sentado esperando la mala noticia, preguntándose si debía dimitir antes de que lo obligaran. Sin embargo, aquí había una noticia que podría salvarlo de todo eso. Dolores, como esto solía ser parte de tu competencia, te pongo a cargo de Azkaban hasta que podamos nombrar a un nuevo gobernador. Necesitamos que el otro turno de guardias salga lo antes posible y luego empezar a pensar en lo que sucederá en el futuro. Aunque no estaba precisamente contenta con esas órdenes, Dolores pensó que al menos era un paso adelante respecto a la oficina de uso indebido de artefactos muggles. Asintió con cierta reticencia. Arthur simplemente se alegró de ver que el problema recaía en otro escritorio, y ahora estaba listo para responder las preguntas que seguramente le llegarían. El ministro no se demoró. Arthur, ¿podrías al menos contarnos tus sospechas de anoche? Creo que fue Harry Potter quien atacó al señor Tenebroso. Esto de nuevo resultó en un aluvión de preguntas, la mayoría de las cuales Arthur no iba a responder. Necesito hablar con Harry o Sirius antes de decir nada más, y no puedo enfatizar lo suficiente que esta información no saldrá de esta oficina hasta que tengamos esa confirmación. Si lo que sospecho realmente ocurrió, Harry y Sirius son las dos últimas personas a las que queremos molestar por esto. Tras lograr el acuerdo de ambos, Arthur les contó lo que Harry había planeado. Todos vimos el recuerdo de la sangre de Harry extraída a la fuerza para formar parte del ritual que devolvió a Voldemort a su cuerpo. Sirius y Harry estaban trabajando con Gringotts en un ritual que permitiría a Harry recuperar su sangre. Si tenían éxito, estoy seguro de que pronto querrán que la noticia se haga pública. Hasta entonces, sin embargo, tenemos a dos personas muy poderosas, y a Gringotts, a quienes el ministerio no quiere molestar divulgando solo medias verdades y rumores. Ambos estuvieron de acuerdo rápidamente en que era una petición razonable, ya que todavía no tenían ningún tipo de confirmación, y Arthur comenzó a hacer sus preguntas. Todavía quedan al menos algunos dementores en Azkaban. Afirman que un elemento rebelde atacó a los guardias y que la mayoría de los dementores restantes los expulsó de la isla. Necesito cifras, y urgentemente. Necesito saber exactamente cuántos dementores, si es que hay alguno, abandonaron la isla, porque el único lugar al que podrían ir es la Gran Bretaña continental. Cuando Arthur vio que Dolores fruncía el ceño, supo que no serían buenas noticias. Simplemente no tenían idea de lo malas que podían ser. Una de las primeras cosas que pregunté tras convertirme en subsecretario fue el número total de estas criaturas según Azkaban. Nadie me lo pudo decir. Viven en una cámara en las profundidades de Azkaban, una cámara a la que ningún mago podría acercarse. Como parecen no tener noción de números, no tenemos acceso a su colmena y no hay forma conocida de diferenciar entre dementores individuales. Básicamente, no tenemos ningún método para contarlos. No solo Arthur se sorprendió al oír eso, Cornelius también estaba furioso.
Tenemos un ejército de criaturas oscuras listas para unirse al Señor Oscuro, y no tenemos idea de su tamaño. Por si fuera poco, actualmente no tenemos forma de destruirlas. Un Patronus, como mucho, mantiene a raya a algunas. El Patronus de Potter envió a todos los dementores que teníamos en Hogwarts a huir al bosque prohibido, eso fue el verano pasado. Solo después de decirlo, Dolores se dio cuenta de lo sensible que era esa información. ¿Y por qué no me dijeron nada de esto? Cornelius, esa información se limitaba a unos pocos innombrables y a mí. Esperaban estudiar el Patronus de Potter, con la esperanza de descubrir por qué era una fuerza tan poderosa contra los dementores, pero Dumbledore los bloqueó constantemente. Ni siquiera les permitió acceder al chico durante las vacaciones de verano. Como dijiste, no tenemos una defensa efectiva contra los dementores. Solo saber que somos muchos más y que permitimos que se alimenten de las emociones de los prisioneros los mantiene acorralados en Azkaban. Su aparente aceptación de la oferta del Señor Tenebroso de servirle demuestra lo frágil que es su relación con el ministerio. Si alguien les hace una oferta mejor, rápidamente se volverán contra nosotros. Arthur lo entendió al instante. No podemos echarlos de Azkaban, por muchos que sean, porque tenemos que intentar contenerlos. Con Cornelius asintiendo en señal de acuerdo con la evaluación de Arthur, Dolores les dio la pésima noticia. Los inefables llaman a su cámara una colmena porque afirman que los dementores tienen una mente de colmena. Lo que un dementor sabe, los demás también. Esto significa que, si experimentáramos con una forma de matarlos, al intentar cualquier método con un dementor, los demás lo sabrían. Si ese intento no tuviera éxito, lo más probable es que atacaran. Son lo suficientemente inteligentes como para atacar a quienes intentan matarlos, antes de que logren desarrollar un método que los lleve a la ruina. El jefe del DMLE y el ministro comprendían el aprieto en el que se encontraban. ¿Por qué querrían enemistarse con una especie si no tenían forma de eliminarla ni idea de su número real? Como la caja de Pandora, una vez abierta, no había forma de contener lo que salía. Dolores, después de que Azkaban vuelva a funcionar, quiero que te concentres solo en este problema. Arthur, ¿crees que podríamos tener algo de tiempo con Harry? La reunión podría ser cuando y donde él quiera. Por supuesto, dile por qué queremos la reunión. Tengo entendido que ya ha tenido problemas con dementores. Escuchar la risa de Dolores fue un sonido que envió un escalofrío por la columna de Arthur, y ciertamente no en un buen sentido. Si descubrimos un método para acabar con el problema de los dementores, lo único de lo que no tendremos que preocuparnos será de la opinión pública. Normalmente, intentar exterminar una especie causaría furor en al menos un sector de nuestra sociedad, pero aquí no. No hay amor ni compasión por los dementores en ninguna parte. Son un auténtico horror. Oh. Tras completar sus escaneos, había algunos rostros ansiosos esperando escuchar la opinión de Severus. El Señor Oscuro es un poco más fuerte que la última vez que lo revisé. Sin embargo, hasta que sepamos qué pasó, estoy actuando a ciegas. Han pasado 2 días, Severus. No ha movido ni un músculo. Fijando al orador con una de sus miradas fulminantes, el sarcasmo se desprendía de cada palabra que pronunciaba Severus. Soy muy consciente de ello, Colagusano. ¿Tiene alguna otra información que pueda ayudarme a hacer un diagnóstico más detallado? No lo creo. Mis escáneres no muestran ninguna zona de trauma ni ninguna afección que pueda tratar. Hasta que sepa qué ha pasado, solo estoy dispuesto a administrar pociones nutritivas. Cualquier otra cosa podría ser más perjudicial que beneficiosa. Corbin Jaxley entró en la habitación y le lanzó a Severus la edición de hoy de El Profeta. Creo que encontrarás las respuestas que buscas ahí. Dice que Potter completó un ritual para recuperar su sangre que Colagusano usó al resucitar al Señor Tenebroso. Eso no se hace sin mucha preparación, lo que me hace preguntarme cómo nuestro espía dentro de la Orden de Dumbledore nunca supo nada de esto. Un vistazo rápido al artículo fue suficiente para que Severus confirmara la veracidad de la información, y le dio una respuesta inmediata al enfadado Jaxley. Con otros 5 mortífagos en la habitación, todos buscando a alguien a quien culpar, Severus tuvo que ser convincente. Aquí dice que el ritual fue planeado entre Black y Gringotts. Colagusano confirmará que Black no me mearía encima ni aunque estuviera en llamas, y nadie aprende secretos de los duendes. Este ritual no tenía nada que ver con la orden. Black se habría asegurado de que Dumbledore no interfiriera en nada de lo que había planeado para su ahijado. Peter asintió y confirmó rápidamente que Black y Snape habían sido enemigos acérrimos desde sus inicios en Hogwarts. ¿Qué tiene esto que ver con tu trato con él? Un ritual explica ahora por qué nuestro señor perdió tanta sangre.
Solo el hecho de que llevara tanta poción reconstituyente de sangre le salvó la vida. Me pregunto si sospechó algo, ya que fue el mismísimo Señor Oscuro quien me pidió que llevara tantas pociones curativas a Azkaban. Jaxley no se creyó la respuesta superficial de Severus, aunque esperaría a que el amo se recuperara para confrontar a Snape. ¿Esto te ayudará a que nuestro amo se recupere más rápido? Severus se lo explicó. Perder toda esa sangre habría matado a cualquiera. Se necesita cierto porcentaje de sangre propia para que la poción reconstituyente reaccione. El cuerpo de nuestro Señor se construyó mediante un ritual. Ese mismo cuerpo ha sido atacado mediante otro ritual. Incluso si tuviera detalles específicos de ambos rituales, que no los tengo, seguiría trabajando principalmente en conjeturas. Nuestro Señor se está fortaleciendo poco a poco, eso es lo mejor que puedo ofrecer. Estoy dispuesto a dar un paso al costado y dejar que cualquiera que tenga una mejor idea o más conocimiento se encargue de su tratamiento. Incluso prepararé cualquier poción que me pidan. Esto silenció a todos los que estaban en la sala, ya que nadie quería asumir esa responsabilidad, pero Severus podía ver que iba a tener un problema con Corbin en un futuro no muy lejano. Oh. Los 4 adultos estaban sentados a la sombra del porche, tomando té helado y observando a los 7 adolescentes retosando en la playa privada. Las risas y los gritos de alegría eran justo lo que los adultos esperaban oír. El tema de los detalles del profeta sobre cómo Harry había atacado a Voldemort mediante un ritual estaba descartado. Una vez comprobado que habían informado verazmente sobre la información recibida, ninguno de los que habían estado en Gringotts la noche en que Harry se sometió a su ritual necesitó leerlo. Fue Emma quien planteó el tema del elefante del que nadie más quería hablar. Aunque el paquidermo no estuviera en la habitación, su espectro rondaba por todas partes. ¿Qué significa todo esto para nuestros hijos? ¿Podrán volver a Hogwarts? No quiero que se pierdan momentos como este si no los necesitan, momentos en los que pueden estar con sus amigos. Tampoco quiero que no regresen a Hogwarts para poder quedarse conmigo. Sirius entendía fácilmente qué le preocupaba a Emma. No quería que Hermione y Harry tomaran decisiones basándose en lo que creían mejor para ella. Emma, creo que nuestros dos ya terminaron Hogwarts. Están disfrutando de su formación y, dependiendo de lo que pase con Voldemort, podemos cambiar parte de esa formación a estudios más basados en exámenes. Podrían hacer sus timo de defensa, encantamientos, transformaciones y pociones para Navidad. Hermione probablemente podría añadir runas y aritmasia también. Saber que aún podrían presentarse a los exámenes, y antes de lo esperado, calmó un poco la ansiedad de Emma. Sin embargo, aún quedaba una pregunta importante por responder. ¿Y qué hay de sus amigos? Verlos ahí fuera con los Weasley y Susan es fantástico, y justo lo que todos necesitábamos. No podemos privarlos de eso. Fue Remus quien intentó responder a esa pregunta. Su año como profesor en Hogwarts le dio una visión privilegiada del problema. Ves a esos dos ahí fuera, divirtiéndose con algunos de sus mejores amigos, y es comprensible que no quieran que pierdan esa amistad. Probablemente podríamos añadir un par de nombres más, buenos amigos que tratarían a Harry y Hermione igual que los Weasley y Susan. Sin embargo, la gran mayoría de los que asisten a Hogwarts no los tratan como al resto de los estudiantes, y eso fue antes de este verano. Harry mató a un estudiante de Hogwarts al principio de las vacaciones. Aquí todos sabemos por qué lo hizo, y desde luego nunca se lo reprocharemos. Desafortunadamente, eso no será así dentro del castillo. Harry también acaba de derrotar a Voldemort de nuevo y se ha comprometido con Hermione. Esos dos simplemente no son normales, y eso puede generar fricciones con estudiantes que no los conocen. Mientras asentía con la cabeza, en señal de acuerdo con Remus, Amelia comprendía las preocupaciones de Emma. Tengo la intención de sentarme con Susan y preguntarle qué quiere hacer. A menos que la situación del señor tenebroso cambie drásticamente, sospecho que querrá volver a Hogwarts. Todos conocemos la postura de Molly al respecto. Nunca quiso que sus hijos participaran en el entrenamiento. Sospecho que los Weasley también volverán a Hogwarts. Creo que necesitamos una salida a la comunidad mágica, solo para que Emma tenga una idea de a qué se enfrentan Harry, y ahora Hermione también, en nuestra sociedad. Con la fuerza Fénix alertada de antemano, deberíamos poder pasar unas horas en el callejón Diagon. Eso hizo reír a Sirius. Ya ha probado un poco de cuando visitamos Gringotts, aunque ahora será mucho peor. Derrotar a Voldemort por segunda vez, cuando nadie más ha podido hechizar al señor tenebroso, hará que la fama de Harry se eleve aún más. Esos dos sentados frente a Fortescue comiendo helado armarían un alboroto.
Emma, aunque hay gente que odia a mi ahijado, hay mucha más que lo idolatra. La noticia de que está comprometido con Hermione romperá el corazón de las brujas de todo el país. Los dueños de la gran mayoría de esos corazones ni siquiera habrán conocido a Harry, y mucho menos hablado con él. Creo que lo llamarías una celebridad. Ciertamente no lo llamaría una celebridad, pero sé a qué te refieres. Las dos mesas a su lado, llenas de jarras de zumo y aperitivos, fueron el primer indicio de que los adolescentes subían de la playa a almorzar. Las mesas se ocuparon rápidamente, según la clasificación por sexos, con las tres chicas sentadas más cerca de los adultos. Como era de esperar, fue Hermione quien notó que el ambiente había decaído. ¿Qué pasa? Este ambiente es bastante sombrío para un día tan hermoso. Lo siento, cariño, ese sería yo. No quise ensombrecer un día tan soleado, solo me preguntaba si las noticias del periódico de hoy habían cambiado algo para ustedes. El más joven fue el primero en responder. No me importará nada. Mamá sigue sin dejarme participar en su entrenamiento y, en cuanto Dumbledore volvió a ser director, siempre me enviaban de vuelta a Hogwarts. Mientras Hermione abrazaba a Ginny en señal de compasión, Susan dio su opinión. A mí tampoco me ha cambiado nada. Me encanta entrenar este verano, pero siempre tuve la intención de volver a Hogwarts. Esta noticia me ayuda con eso. Estamos aprendiendo más con nuestro entrenamiento que en Hogwarts. Pero las posibilidades de que mamá nos deje ir son prácticamente nulas. Aunque coincidía con sus hermanos gemelos, Ron tenía otra razón, además de su simpatía por Susan, para volver a Hogwarts. Este año hago mis exámenes TIMOS. Las posibilidades de que mi madre me deje continuar con el entrenamiento en lugar de volver a Hogwarts son prácticamente nulas. Con su ya habitual encogimiento de hombros, Harry dio su opinión al respecto. Hermione y yo siempre tuvimos la intención de presentarnos a los exámenes, y este sistema de aprendizaje nos viene mucho mejor. Asintiendo con la cabeza, Hermione tenía otra razón para no volver al castillo. Es genial estudiar en un entorno donde solo te preocupas por las bromas de Sirius o Remus. Pansy cualquiera de su grupo que busque venganza por Draco, o que hable mal de mi padre, vería desatar una guerra dentro del castillo. Sería una sorpresa breve y contundente, porque ya no quiero hacer tonterías. Vienen buscando problemas y yo pronto se los daría. Se lo daríamos, Hermione. Ese anillo en tu dedo significa que se enfrentarían a los dos. Esto hizo que Ginny se riera. Como si Hermione necesitara un anillo en el dedo para decirle eso a Hogwarts. Todo el colegio sabe que si se meten con alguno de ustedes tres, también se enfrentarán a los otros dos. Al ver que el rostro de Ron se ensombrecía al oír eso, Hermione entró a continuación. Eso seguirá siendo así. Podemos colarnos fácilmente en Hogwarts si nos necesitan. Reanimándose de inmediato, Ron empezó a fingir disculpas a Emma. Lo siento mucho, señora Granger. Harry y yo hemos corrompido por completo a su hija. Pasó de ser una niña que creía que ser expulsada era peor que morir a una joven que cree que las reglas están para romperse. Hermione intentaba fulminar con la mirada a Ron, pero al ver a Harry desplomado en la risa, su ceño fruncido se transformó en una sonrisa. Un Sirius sonriente también se dirigía a Emma. ¿Ahora me crees? La mirada de su hija fue suficiente para que Emma confesara. Me preguntaba si tú y Harry no volvían a la escuela porque no querían dejarme sola. Una mirada de Hermione a Harry le bastó para saber que él sería el más indicado para encargarse de esto. Señalando el periódico que estaba sobre la mesa, Harry procedió a contextualizar los sucesos allí descritos. Emma, lo único que hemos hecho, aparte de sacarme ese asqueroso Horrocrux, es ganar algo de tiempo. Hasta que Voldemort recupere la conciencia, no sabremos si el ritual tiene efectos duraderos. Hasta que encontremos y destruyamos sus anclas, seguirá siendo inmortal. Hasta entonces, tenemos que entrenar. Aún queda un trabajo por hacer, y ese trabajo solo terminará cuando todo esto termine. Si lo logramos, a nadie le importará un comino lo que Hermione o yo saquemos en nuestros éxtasis. Volviéndose así a sus amigos, Harry intentó tranquilizarlos. Chicos, seguiremos tomándonos días libres. Si esos días coinciden con un fin de semana en Hogsmeade, las probabilidades de que nos veamos serían muy altas. Esto no solo calmó las preocupaciones de Emma, sino que también les dio un gran impulso a sus amigos. Reunirse un par de veces antes de Navidad podría no parecer mucho, pero fue más de lo que esperaban. El ambiente navideño regresó con fuerza y el almuerzo pronto estuvo lleno de risas. Oh, Jaxley entró al Ministerio de Magia como si fuera el dueño del lugar.
Era un firme creyente del viejo dicho de que si parecías pertenecer a un lugar, nadie cuestionaría tu presencia. El aumento de seguridad fue evidente al instante, aunque con la excusa de tener que visitar a la autoridad de la Red Flu para reportar un problema, lo dejaron pasar rápidamente. Corbin se felicitaba en silencio, mientras se burlaba mentalmente de los imbéciles que trabajaban para el ministerio, cuando de repente no pudo recordar por qué estaba allí. Al ver que se abrían las puertas del ascensor, dio un paso hacia la nada. Sus gritos resonaron por el atrio del ministerio, pero no por mucho tiempo. El crujido espantoso al tocar el fondo del hueco del ascensor interrumpió abruptamente esos gritos y al mortífago Corbin Jaxley. La noticia del accidente pronto corrió por todo el ministerio. Sería difícil pasarlo por alto, ya que el uso del ascensor dentro del edificio estaba suspendido hasta que se pudiera determinar la causa. Cornelius y Dolores encontraron a Arthur supervisando a los aurores que investigaban cómo había sucedido lo imposible. Seguramente esto no se ocultará como un accidente. Hay que investigar todos estos sucesos. Mientras Umbridge articulaba las palabras, Arthur pudo ver fácilmente que provenían directamente de Fudge. Usarla como tapadera para imponer sus órdenes más odoríferas era una táctica que quienes trabajaban en el Ministerio de Magia conocían bien. Con su respuesta ya preparada, Arthur les jugó una mala pasada. Nuestros hallazgos iniciales muestran que se usó magia para abrir las puertas del ascensor. Ya sea deliberada, accidental o una broma que salió fatal, solo una investigación más profunda podría arrojar algo de luz al respecto. Dado que mi departamento tiene tan poco personal, mi intención era designar a alguien externo para que intentara obtener las respuestas que necesitamos. El maestro Auror retirado a la Storm Moody tiene una merecida reputación por llegar al fondo de los crímenes. También conoce a fondo los procedimientos de los aurores y del ministerio. Por supuesto, contará con todo el apoyo y los recursos necesarios para continuar su investigación. Confío en que esta sea una solución aceptable. Tras prácticamente exigirle a Arthur que actuara, ni Cornelius ni Dolores encontraron ningún defecto en la solución ofrecida. Ninguno de los dos conocía la férrea voluntad que Arthur estaba teniendo que emplear para no estallar de risa. La noticia del accidente de hoy podría incluso apartar a Harry de la portada del Profeta, justo a tiempo para que él también regresara de vacaciones. Cuando los mortífagos leyeran sobre el último accidente que le había sucedido a uno de sus hermanos en decadencia, y quien estaba ahora a cargo de investigar dichos accidentes, gritarían a sus elfos domésticos para que empacaran sus baúles y huyeran del país. Al ver que una sugerencia obtenía aprobación inmediata, Arthur intentó insistir en que se incluyeran más. Moody es un recurso con amplia experiencia que no podíamos permitirnos pasar por alto en este momento de necesidad. Hay otro recurso similar que me gustaría emplear. Nuestros niveles sin precedentes de reclutamiento de aurores están sometiendo a una enorme presión a nuestro programa de entrenamiento. Me gustaría nombrar a Amelia Bones para dirigir dicho programa. De esta manera, garantizaríamos aurores de primera calidad para reponer nuestras filas, y además, esos aurores serían entregados a tiempo. Dolores, estupefacta, estaba a punto de burlarse de esa idea cuando Cornelius intervino. Estoy de acuerdo en que Amelia Bones podría ser un recurso valioso. Además, tiene años de experiencia en la Academia de Aurores. Sin embargo, después de ser jefa de la AMLE, ¿de verdad crees que aceptaría ese puesto? Amelia usaría su último aliento para luchar contra los mortífagos. También sabe que entrenar a la próxima generación de aurores es una forma muy efectiva de enfrentarlos directamente. Creo que puedo convencerla con esto. Dolores se moría de ganas de decir algo, pero no pudo. Ella era la principal razón por la que el departamento de aurores tenía pocos aurores y había sufrido un descenso. Estaba segura de que Weasley no dudaría en echarle en cara a ambos hechos si criticaba a Bones de cualquier manera. Al menos la academia mantendría a Bones fuera del ministerio. Esa era la única conclusión positiva que podía sacar de esto. Eso, y como dijo Weasley, Bones pronto recuperaría el número de aurores. Con un señor oscuro acechando entre bastidores, y Dolores implicada en la muerte de sus seguidores más rabiosos, un departamento de aurores con todos sus efectivos podría ayudarla a dormir mejor por las noches. Hubo una reunión de la orden en Grimmauld Place la noche después de que el grupo regresara de vacaciones. El relato de Arthur sobre aquel encuentro con Fudge y Umbridge provocó la risa de la mayoría de los miembros, e incluso McGonagall tuvo dificultades para mantener su semblante estricto. Albus no podía creer lo animada que se estaba volviendo la reunión, ni el buen humor de los miembros de la orden.
Su mente se remontó al último conflicto, y a cómo las risas en una reunión de la orden eran raras y, por lo general, forzadas. La tensión de aquel momento se debía a que todos sabían que estaban perdiendo y no veían ninguna manera de revertir el resultado. Esta vez, Albus atribuyó la diferencia inicialmente a la esperanza de la gente. Sin embargo, esa esperanza inicial había crecido, ahora con una gran dosis de fe, hasta el punto de que parecían estar ganando. Albus, sin duda, se había opuesto a las tácticas empleadas para librar esta lucha, y aún lo hacía en ocasiones. Sin embargo, nadie podía negar que esas tácticas estaban teniendo un efecto enorme, tanto en los mortífagos como en los miembros de la orden. Los mortífagos conocidos mantenían ahora un perfil muy bajo. Algunos ya habían abandonado el país, y la mayoría restante, al menos, consideraba hacer lo mismo. Cuando Severus informó de una posible amenaza a su puesto, esta fue eliminada en cuestión de días. Tampoco había posibilidad de que Severus participara en esa expulsión hasta él. Ciertamente, proporcionó la información necesaria, pero el hombre ahora a cargo de la investigación había llevado a cabo el acto. Con Arthur al frente del Dumble, Kingsley al mando de la Fuerza Fénix y Amelia invitada también a dirigir la Academia de Aurores, a Albus le costaba comprender el cambio de rumbo en su suerte. No fue difícil identificar a los personajes clave de este asombroso giro de la fortuna. La joven pareja bronceada sentada a la izquierda de la sala había sido abordada y felicitada por todos los presentes esa noche. Les ofrecieron felicitaciones por el éxito de su ataque contra Voldemort, y también por su compromiso matrimonial. Si Voldemort era derrotado, Albus se preguntaba cuántos comprenderían que la muerte de un mugle habría provocado la caída del Señor Tenebroso. La muerte de Daniel Granger fue el detonante que impulsó a Harry a seguir este camino, uno que contaba con el apoyo casi total de la Orden. Aparte de Albus, solo Molly se había pronunciado en contra. Los motivos de Molly también eran clarísimos para todos los presentes. Simplemente no quería que adolescentes lucharan en esta guerra. Cuando Severus comunicó que el Señor Oscuro todavía estaba inconsciente y que probablemente permanecería así durante algunas semanas más, la reunión adquirió una atmósfera casi de celebración. Albus aún no celebraba. Sabía que aún tenían que encontrar el resto de los Horrocruxes del Señor Oscuro. Si bien este verano había anunciado la destrucción de un guardapelo, un anillo y una copa contaminados, y el que estaba incrustado en Harry, sin olvidar el diario que se había resuelto hacía 2 años, la tarea aún no había terminado. Hasta que se ocuparan de los Horrocruxes restantes, Albus pospondría cualquier celebración. Sin embargo, tenía una noticia que reservaba para el círculo íntimo de la Orden. Una reunión que tendría lugar cuando casi todos los demás se marcharan. Para no llamar demasiado la atención, Arthur se fue con el resto de su familia. Todos sabían que Bill le contaría más tarde todo lo que se había dicho allí esa noche. Hermione estaba acurrucada junto a Harry, y Susan también luchaba por mantener los ojos abiertos por el cansancio. Sus vacaciones habían sido brillantes, pero también agotadoras. Con el entrenamiento comenzando de nuevo mañana, esperaban que la reunión fuera breve. Severus añadió algo sobre el estado de Voldemort. No entiendo cómo el hecho de que Potter maldijera al Señor Oscuro durante el ritual pudiera manifestarse físicamente fuera del tiempo especificado para la recuperación de sangre, pero así fue. El Señor Oscuro también sangraba por la frente, aunque ya se ha curado. Solo el tiempo dirá si ese mismo hechizo le dañó la mente. Todas las señales de trauma han desaparecido de los escáneres. Por otro lado, no es exactamente humano. Podría despertar de un humor terrible y asesinar a quien esté más cerca, o podría despertarse creyendo que es Madame Pimpernelle. Esto hizo que Susan y Hermione casi se ahogaran de la risa. Hermione tardó un momento en recomponerse antes de poder explicar que Madame Pimpernelle tenía un salón de belleza en el callejón Diagon, añadiendo que solo lo sabía porque Lavender y Parvati siempre tenían el último catálogo de su tienda. Desde luego, no iba a mencionar haber comprado Sleekeasy en ese mismo catálogo. Harry también se estaba riendo, más por el sentido del humor de Snape que por la broma. Entonces fue el turno de Albus de dar la noticia. Ayer por fin encontré a un viejo colega. Las noticias sobre las hazañas de Harry contra la oscuridad me convencieron de que saliera de su retiro. Tu madre era una de sus alumnas favoritas, Harry. Claro que había seguido de cerca la vida de su hijo. Horace Slughorn regresará a Hogwarts y enseñará pociones a partir de septiembre. Lo siento, Albus, pero pensé que era el maestro de pociones del castillo. Con un suspiro, Albus tuvo que soltar algunas verdades dolorosas. Severus, después de lo que le pasó a Alastor, nadie se atrevería a jugar a la defensa ni con un aro de Quidditch.
Pensé que sería mucho más fácil reemplazar a nuestro profesor de pociones, dejándote libre para encargarte de la defensa. Aunque Severus sonrió después de escuchar eso, algo en la forma en que Dumbledore había mencionado a su madre preocupó a Harry. ¿Le dijiste a esta persona que no asistiría a Hogwarts? Esto fue demasiado para los merodeadores. Ninguno pudo contener la risa. Con la sonrisa de Severus ensanchándose como nunca antes, Harry supuso que la respuesta a su pregunta era no. Simplemente no entendía por qué a algunos les parecía tan gracioso. Oh, ya me imagino al viejo Sluggy pensando que añadiría a mi ahijado a su club de las babosas. ¿Recuerdas cuánto odiaba James la sola idea, hasta que invitaron a Lily? Sí, entonces nunca se perdía una. Sirius controló la risa e intentó explicarles a los demás su risa. Hay gente que colecciona tarjetas de ranas de chocolate, Sluggy coleccionaba gente. Un favor por aquí, una buena palabra por allá, Sluggy sin duda podría ayudarte. Pero entonces le deberías, y entonces te tocaría a ti que le hicieras el favor. Tiene una red de personas que pueden ayudarte a conseguir lo que quieras. Apuesto a que se le habrían puesto los ojos como platos solo de pensar en añadir a Harry a su club de las eminencias. Pero se va a cabrear muchísimo cuando descubra que le han jugado una mala pasada. Albus no se arrepentía. Sacar a Horace del retiro era solo un objetivo secundario. Otro de los favoritos de Horace era un antiguo delegado de Slytherin llamado Tom Riddle. Ya nadie se reía, la reunión se había vuelto seria otra vez. Llevo muchos años convencido de que Horace tenía información sobre los Horcruxes de Voldemort, información que negó tener. Horace teme que un Tom que haya regresado venga a buscarlo. Tom, por supuesto, sabe exactamente qué información posee Horace. Que Harry volviera a derrotar al señor tenebroso fue una zanahoria muy grande para Horace, y eso, además, siempre quiere estar del lado ganador. Finalmente, reveló esa información. Un Tom Riddle de 17 años le preguntó a Horace si era posible dividir el alma en 7 pedazos. ¿Eso significa que todavía quedan 3 más por encontrar? 2, mamá. Voldemort tendría que conservar un trozo de alma en su cuerpo. Eso deja 2 por descubrir y destruir. Muy bien, señorita Granger. Ahora al menos sabemos cuántos buscamos. He estado revisando los recuerdos que he recopilado sobre Tom a lo largo de los años, intentando deducir qué pudo haber usado y dónde podría estar escondido. El breve silencio que siguió fue pronto roto por Moody. De acuerdo, Albus, ya tuviste tu momento. Ahora dinos qué sabes o sospechas. Muy cierto, viejo amigo. Sospecho que habría escondido uno en Hogwarts. Tom estaba y está obsesionado con el castillo, incluso solicitó el puesto de profesor de defensa. Sin embargo, registré la cámara de los secretos a fondo y no encontré ni rastro. De nuevo, no sé cómo continuar. Reprimiendo un bostezo, Hermione ofreció una sugerencia. ¿Les has preguntado a los elfos domésticos del castillo? Había uno aquí en Grimmauld y solo Creacher lo conocía. Los elfos domésticos no se pierden nada de lo que ocurre en su hogar, y los elfos del castillo consideran Hogwarts su hogar. Mirando a la chica como si realmente viera a Hermione por primera vez, Albus admitió que nunca se le había pasado por la cabeza. Severus, sin embargo, tenía pensamientos de otro tipo. Estaba a punto de preguntar si era posible convertir a un huésped vivo en un Horcrux, cuando recordé que tenemos un antiguo Horcrux entre nosotros. Lo único en el planeta por lo que he visto al señor oscuro preocuparse es por su familiar, Nagini. La serpiente es muy astuta, letal y obedece todos los caprichos de su amo. Al principio pensé que podría ser simplemente un vínculo familiar excepcionalmente fuerte, pero ahora tengo dudas. Intentando anticipar el desenlace de la situación, Albus se adelantó. Aunque no tenemos pruebas de que esta serpiente sea un Horcrux, y aún no hemos encontrado el otro, no querría que Severus hiciera nada que pusiera en riesgo su posición dentro del círculo de Voldemort. Si descubrimos uno dentro de Hogwarts y lo destruimos, ir a por él podría ser una opción viable. Con su estrella tan decaída, Albus se sorprendió al ver que su sugerencia era universalmente aceptada en esta compañía. Amelia lo resumió a la perfección cuando dijo que no debían cerrar su conexión con Voldemort a menos que estuvieran seguros de que la serpiente era un Horcrux. Severus estuvo de acuerdo y ahora buscaría la manera de escanear la serpiente al mismo tiempo que evaluaba el estado de su amo. Dicho esto, todos dieron por terminada la noche. Oh. Recién duchada tras una dura mañana de entrenamiento, Hermione no encontró a Harry en la casa. Recordando el consejo que le dio a Dumbledore la noche anterior, llamó a Dobby. Hablando con el elfo, Hermione salió, donde encontró a Harry sentado junto a la tumba de su padre.
Lo siento, Hermione, tenía algunas cosas en la cabeza y necesitaba hablarlas. Solo decirlas en voz alta me permite comprenderlas mejor. Aprendí eso de tu padre, por eso me encontraste aquí. Tomando una de sus manos entre las suyas, Hermione, bastante confundida, le preguntó si no podía hablar esas cosas con ella. Ya que te conciernen, necesitaba aclarar mis ideas primero. Sé que desde que entraste en Hogwarts tenías la firme intención de convertirte en delegada. Lo que proponemos eliminará cualquier posibilidad de que eso suceda. Harry se vio obligado a callar cuando Hermione lo besó. Si yo tuviera 11 años y pensara que ser expulsado era peor que morir, tendrías razón. Sin embargo, desde que tenía 12 años y pasé cierto Halloween en un baño, hay otro título que he empezado a anhelar mucho más. Este anillo en mi dedo significa que ese sueño algún día se hará realidad. Créeme cuando te digo que convertirme en Hermione Potter significa mucho más para mí que una insignia de premio anual o cualquier otro título que se me ocurra. Fue Harry quien besó a Hermione. Eso esperaba que dijeras. Gracias por elegirme. Directamente hacia ti, amor. Entonces los interrumpió Dobby. Arthur Weasley había llegado y pidió hablar con ellos. La pareja pronto se encontró hablando con el director del Departamento de Educación de la ciudad de Londres, y no con el padre de sus amigos. No mencioné esto anoche porque no es estrictamente asunto de la orden, y Albus ha bloqueado todas las propuestas anteriores. El ministerio busca desesperadamente la manera de reducir la amenaza de un levantamiento de mentor. Dado que el Patronus de Harry parece ser el arma más efectiva que hemos descubierto hasta ahora, algunos inefables querrían la oportunidad de estudiarlo. Esa reunión puede programarse donde y cuando quieras, y cualquiera que desees que esté allí es bienvenido. Los dementores son un problema que nos afecta a todos. Perdimos un contingente completo de guardias en Azkaban, pero la situación podría haber empeorado mucho. Necesitamos una solución al problema antes de que alguien más les haga una oferta mejor y se vuelvan contra nosotros. Como alguien con más de una década de experiencia personal con estas viles criaturas, Sirius sin duda quería ayudar a Arthur con esto. Sin embargo, su primera tarea era proteger a su ahijado. Arthur, puede que tengamos un problema. Desde que le sacamos el Horrocrux a Harry, su magia ha cambiado. Esta mañana fue su primer día usando magia de verdad desde el ritual y sus hechizos estaban destrozando a nuestros maniquíes de práctica. Ni siquiera ha probado su Patronus todavía. Al observar la sala, era evidente que el consenso general era que no había mejor momento que el presente. Sacó su varita y pensó en que Hermione algún día se convertiría en Potter mientras lanzaba el encantamiento. Mi magia se siente más limpia y concentrada. No creo que esté poniendo más esfuerzo en los hechizos, pero sí se sienten diferentes. El ciervo resplandeciente que brincaba por la habitación no era simplemente un cabo. Arthur sintió que si hubiera tenido una zanahoria, Pronks habría podido comérsela. Su amplia sonrisa no se debía solo a las maravillosas emociones que emanaba de este asombroso Patronus. Oh, creo que los inefables querrán echarle un vistazo. Capítulo 14, dilo como es. Mientras Cornamenta se desvanecía, Emma vio la mirada de asombro en el rostro de Arthur y decidió que simplemente tenía que hablar. No, no va a pasar. Cuando todo esto termine, estos dos esperan construir una vida juntos. ¿Cómo va a funcionar eso si el gobierno no deja de recurrir a Harry con sus problemas? Harry no es una superarma para usarla ante cualquier dilema del Ministerio de Magia. Estos dos ya entrenan casi a diario para lidiar con tu desastre del Señor Oscuro. No necesitan que se les añada nada más. Al ver la ira que emanaba de Emma, Sirius intentó tranquilizar a la preocupada madre. Emma, solo quieren examinar el Patronus de Harry, nada más. Esto no le causó ninguna impresión a la madre, que seguía furiosa. Sí, así es como empezará. ¿Qué pasa cuando dicen, Harry, solo tú puedes resolver este problema? Si no lo haces, mucha gente inocente podría morir. Todos sabemos lo excepcional que es Harry. ¿Alguien aquí cree que no se ejercerá esa presión con el tiempo? Intentando señalar la gravedad del problema, Arthur les contó lo que había averiguado sobre los dementores en el ministerio. Sin embargo, esto no era lo que debían hacer, ya que Emma estaba furiosa. Menuda barbaridad. Todo se puede matar, incluso los fantasmas se pueden exorcizar. Mi gente es experta en encontrar formas nuevas e ingeniosas de matar cosas. ¿Has considerado usar alguno de sus métodos de destrucción? ¿Qué tal ahogar? ¿Prender fuego? ¿Disparar? ¿Gasear? Ah, claro, no puedes probar ninguno, por la mente colmena de los dementores. En cambio, quieres poner a Harry en su punto de mira.
Estas criaturas mortales, que acabas de decirnos, el ministerio apenas controla, y no tienen forma de matar. Como si no tuviera suficiente con lo que lidiar, ¿o acaso hay una profecía para esto también? Respirando hondo, Emma recuperó el control antes de hablar directamente con el joven mago en cuestión. Harry, aunque deshacerse de estos horrores sería sin duda algo bueno, no creo que sea tu responsabilidad ocuparte de este problema. Solo te pido que reflexiones un momento antes de responder. Hazlo y apoyaré cualquier decisión que tomes. Asintiendo, Harry tomó la mano de Hermione mientras iban a tener una conversación privada. Sirius tardó un momento en reiniciar su cerebro. Cuando lo hizo, solo pudo hacer una cosa. Emma, lo siento. Después de mi tiempo en Azkaban, odio esas malditas cosas con pasión. Ese odio me cegaba ante las otras posibilidades y mis responsabilidades aquí. Gracias por defender a nuestra familia. Una leve sonrisa de Emma le indicó a Sirius que estaba perdonado, y entonces fue su turno de disculparse. Arthur, disculpa si me excedí un poco. Sé que tú también tienes una gran opinión de ellos dos. Todos parecen odiar a estos dementores, lo que influye en sus actitudes. Emma, estoy acostumbrada a que Molly me grite. Aunque sin duda eres una mujer formidable, no eres una bruja ni tienes varita. No hace falta que te disculpes. Tienes razón, nunca lo había pensado bien. De hecho, me alegra que Harry ahora tenga una familia que lo cuide. Sigues señalando dónde nos equivocamos. Me pregunto si podrías contarme más sobre esos métodos muggles que mencionaste para posiblemente lidiar con los dementores. Cuando Winky entró con refrigerios, la tensión se disipó en la sala mientras Arthur hacía preguntas tras preguntas, tomando notas. Pasaron unos buenos 10 minutos antes de que Harry y Hermione regresaran. Ambos besaron a Emma en la mejilla antes de sentarse y dar su decisión. Señor Weasley, no digo que no, solo que no ahora. Los dementores han sido un problema durante siglos, y ese problema no va a desaparecer. Voldemort debe ser nuestro principal objetivo. No podemos permitir que nos desvíen, por muy noble o justa que sea la causa. Una Hermione sonriente alivió el ambiente. Cuando te nombren ministro de magia, podremos revisar esto. Confiamos en ti, hay muchos otros en el ministerio en los que no confiamos. Esto también le devolvió la sonrisa a Arthur. No puedo discutir nada de eso. Tampoco entiendo cómo el ministro podría reprocharte que quieras concentrar tus esfuerzos en derrotar a Voldemort. Sigue hablando con tu familia, Harry. No te llevarán por mal camino. Oh. Tras seguir el consejo de la señorita Granger y hablar con los elfos de Hogwarts, Albus se encontró en el 7º piso, en un pasillo que solo destacaba por su absoluta insulses. Un tapiz que probablemente no había mirado 2 veces confirmó que Albus estaba en el lugar correcto. Caminó arriba y abajo 3 veces, pensando en la habitación de los objetos ocultos que habían mencionado los elfos. Una puerta que aparecía donde antes solo había piedra fue lo suficientemente inusual como para sorprender al director. Sin embargo, abrir la puerta dejó atónito a Albus. Siglos de trastos parecían amontonados desordenadamente en una habitación, como mínimo, cavernosa. Ver tal diversidad de objetos, con una cantidad total que se contaría por miles, llevó a Albus a creer que este era el lugar donde Tom escondería lo que hubiera convertido en un Horrocrux. Sin tener ni idea de qué podía ser ese objeto, cada uno de ellos tendría que ser examinado cuidadosamente y luego probado. En lugar de desesperarse por la cantidad de trabajo repetitivo y aburrido que le esperaba, Albus estaba eufórico. Este era su camino de regreso a la gracia de Harry. Sin embargo, ver cuánto había logrado la Orden trabajando en conjunto también afectó a Albus. En lugar de intentar registrar toda la habitación él mismo, pretendía reclutar a Severus y Minerva para que lo ayudaran. Existía la clara posibilidad de que Tom hubiera colocado trampas para proteger su preciado objeto, algo que también debía tenerse en cuenta. Dado que algunas cosas parecían peligrosas por sí solas, Albus pensó que sería prudente contar con refuerzos. Al ver una antigua escoba Montrimer, Albus le lanzó algunos encantamientos y no detectó magia oscura. Decidió que sería el regalo perfecto para que Minerva subiera. Mencionar que había tomos antiguos sobre casi todos los temas sin duda despertaría el interés de Severus. A menos que tuvieran suerte, Albus preveía que les llevaría días, si no semanas, registrar sistemáticamente la habitación. Salió a almorzar con la escoba antigua bajo el brazo, sabiendo que sus colegas también estarían sentados a comer. Albus también sabía lo que haría esa tarde, y también esa noche. Oh.
Mientras la manecilla del reloj avanzaba lentamente hacia la hora en que terminaría el entrenamiento de sus hermanos, la emoción de In crecía a un ritmo mucho más rápido. Su cumpleaños era mañana y su madre iba a dar una fiesta, pero hoy iba a ser un día especial para Hinji. Se reuniría con el resto del grupo antes de ir de compras al Londres Muggle. Por si fuera poco, también irían a un restaurante esa noche. Eran las 2:05 cuando una sonriente Molly no soportó más la constante inquietud de su hijo menor. Está bien, Hinji, ya puedes irte. Solo recuerda, compórtate bien. Y recuérdales a tus hermanos que les dije lo mismo. Hinji prácticamente saltó de su asiento, deteniéndose solo el tiempo suficiente para abrazar a su madre y despedirse antes de viajar por Flua Grimmauld. Emma la recibió en su destino, aunque el sonido de pasos atronadores bajando las escaleras pronto hizo que Harry y Ron se unieran a ella. Los elfos han preparado bocadillos para el almuerzo, por eso estos dos casi se rompieron el cuello para bajar. Los comentarios de Emma hicieron reír a Hinji, antes de añadir una explicación parcial de la prisa de Ron. En nuestra casa siempre es recomendable llegar a la comida antes de que Fred o George tengan la oportunidad de meterle algo. Los gemelos en cuestión llegaron, sin la prisa ni el ruido de su hermano menor, saludando a su hermana con negaciones. Oye, nos molesta ese comentario. George, por supuesto, apoyó a su gemelo. Sí, que llegues primero a la comida no significa que no podamos manipularla después de llegar. El comentario de Harry de solo si quieres tratar con Hermione hizo que ambos gritaran de terror fingido. No te atreverías. Hermione es peor que nuestra mamá. Probablemente también conoce más maldiciones. Y no lo olviden. La voz potente de Hermione a sus espaldas hizo que las gemelas se estremecieran, provocando muchas risas entre el resto del grupo, muy cerca, mientras ella y Susan se unían a ellas para comer algo. Las dos chicas habían arrastrado a Hinji a la mesa con ellas, aunque estaba demasiado emocionada para comer. Susan ofreció una breve explicación de sus apetitos. Ahora solo trabajamos con Modi una vez a la semana. El problema es que luego intentó meter el trabajo de una semana en esa sola lección. Nos hizo trabajar duro toda la mañana. Solo espero que la tía Amelia no intente hacer lo mismo. Ahora también solo la veremos una vez a la semana. Hermione asintió y confirmó lo que acababa de decir Susan, antes de añadir algo propio. No podíamos mencionar que salimos temprano para verte, nos habría entretenido más tiempo. Apenas tuvimos tiempo para ducharnos después de la clase. Esto también será un almuerzo rápido. Nos está quitando tiempo para ir de compras. Sirius y Remus se unieron al grupo. Ellos también acompañarían a los amigos de compras. No esperaban problemas con los mortífagos, pero no querían dejar a Emma con la responsabilidad de estos 7. Vaya, si es la casi cumpleañera. Recuerda, las compras de hoy corren de nuestra cuenta. Es una forma de decir feliz cumpleaños y también siento que no hayas podido entrenar con los demás, aunque no se lo digas a tu mamá. Fred casi se atragantó al oír a Sirius decir eso. George también se echó a reír. Simplemente no comía nada en ese momento. Sirius entonces centró su atención en Susan. Con una reverencia teatral, Sirius empezó a hablar con una voz que parecía muy poco elegante. Señorita Bones, creo que su cumpleaños cae mientras está en Hogwarts, y antes de que la volvamos a ver en Navidad. La compra de hoy también es para usted. Señorita Granger, no crea que nos olvidaremos de usted. Por supuesto, celebraremos su cumpleaños en septiembre, y estoy seguro de que su maravilloso prometido le comprará hoy cualquier cosa que le apetezca. Era un grupo risueño y animado el que salió de Grimmauld justo antes de que llegaran los taxis pedidos para trasladarlos. Ginny se lo estaba pasando bomba, y no era porque le compraran cosas nuevas. El ascenso de su padre había eliminado la mayoría de sus preocupaciones económicas, así que los Weasley asistirían a Hogwarts este año con túnicas y libros nuevos. No, era la empresa la que le alegraba el día a Ginny. Que 3 de sus hermanos formarán parte de ella no hacía más que acentuar los cambios que había sufrido su familia este año. Que los gemelos tuvieran un lado serio fue toda una revelación. Disfrutaban mucho de su entrenamiento, pero fueron las 2 tardes semanales que pasaban trabajando con Sirius y Remus las que parecieron ayudar a Fred y George a mejorar. Tras ver sus resultados en los Timo, su madre amenazó con dejar el entrenamiento por completo. Ver cómo sus hermanos, en equipo, le explicaban a su madre que esta era la carrera por la que estaban trabajando, una carrera que no necesitaba puntuaciones en los Timo ni en los éxtasis, fue digno de admirar. Molly finalmente se vio obligada a admitir que no imaginaba a George ni a Fred trabajando en el Ministerio de Magia, así que quizás dirigir su propio negocio era la mejor opción para ellos.
que sus hermanos gemelos pudieran convencer a su madre de su postura inflexible de sobre mi cadáver a aceptar a regañadientes su elección profesional, convenció a Hindi de que cualquier negocio que emprendesen tendría un éxito rotundo. Los gemelos no solo eran brillantes bromistas, sino también vendedores natos. Los cambios en Ron también fueron bastante drásticos. Desde el momento en que Susan captó su atención, Ron intentó imitar el comportamiento de Harry con Hermione. Que esta táctica pareciera haber llamado la atención de Susan fue todo el estímulo que Ron necesitaba para seguir mejorando su actitud y modales. Aunque su enamoramiento por Harry probablemente nunca desaparecería del todo, él sí le salvó la vida de forma bastante dramática. Ginny tuvo que admitir que Hermione era la pareja perfecta para él. Verlos siempre asegurarse de estar ahí el uno para el otro era lo más tierno. Que en Hogwarts los hubieran visto hacer esto durante años antes de que se convirtieran en pareja significaba que este resultado no sorprendió a nadie. Aunque sin duda le habría encantado entrenar con ellos también, Ginny sabía que, si presionaba la situación, su madre podría haberles retirado el privilegio también a los chicos. Sabiéndolo, todo el grupo se esforzó para que Ginny se sintiera bienvenida cada vez que estaba con ellos. Acababa de regresar de lo que sin duda fueron las mejores vacaciones de su vida y ahora estaba pasando un maravilloso día de compras con sus amigas. Al notar el estado de ánimo pensativo de la joven, Emma preguntó si Ginny estaba bien. Recibió una amplia y sincera sonrisa. Emma, estoy tan lejos de estar bien que me cuesta creer que esté aquí. No puedo agradecerte lo suficiente por organizar esto. Nunca pensé que ir de compras al Londres Muggle pudiera ser tan diferente del callejón Diagon. Rodeando con el brazo a la joven pelirroja para consolarla, Emma condujo a Ginny a otro departamento. ¿Qué tal si elegimos un regalo para tus padres? A papá le encantaría cualquier cosa que le compráramos en una tienda Muggle. Oh. Amelia los esperaba en el restaurante, tras haber pasado el día revisando a los nuevos aurores. Ahora, al ver entrar a Susan con un grupo de amigos muy felices, Amelia recordó agradecerle a su sobrina por haberla convencido de no huir de Gran Bretaña. Escuchar la última estratagema de Ojo Loco contra los mortífagos casi hizo que Amelia se mojara de la risa. Solo su promesa de no revelar sus tácticas, Ojo Loco quería hacerlo él mismo en la próxima reunión de la Orden, la detendría de soltar esa historia esa noche. Sin embargo, tendría que limitar su consumo de vino a un par de copas en la cena, o todo se iría al traste. Eso iba a ser bastante difícil, ya que, por primera vez en muchos años, Amelia sentía que tenían algo que celebrar. Considerando lo mal que se habían puesto las cosas justo antes de que Hogwarts terminara sus clases para las vacaciones de verano, lo que estaban experimentando era un cambio radical. Al ver al grupo que entraba en masa al restaurante, Amelia supo sin lugar a dudas quién había iniciado ese cambio. Se sentía privilegiada de considerar amigo al joven mago que lo había revolucionado todo. Susan, sin duda, consideraba buenos amigos tanto a Harry como a Hermione. Era un chico modesto, con una necesidad casi desesperada de encajar. Sin embargo, a la hora de la verdad, se reveló una esencia de hierro que marcaba a Harry Potter como una persona excepcional. Su compromiso con Hermione, si cabe, no había hecho más que magnificar esos rasgos. Se esforzó por demostrarles a todos que eran una pareja normal, sin darse cuenta de que sus constantes acciones contra Voldemort desvanecían cualquier atisbo de normalidad como hojas de otoño en una tormenta. Amelia no dudaba de que Hermione estaría a su lado, lista para afrontar lo que se les presentara. Todos lo veían, lo que explicaba fácilmente el apego casi inquebrantable de Emma hacia ambos. Acababa de perder a su esposo, y la posibilidad de perder también a su hija y a su prometido era real. Amelia admiraba muchísimo a la mujer. Era una mano terrible, ya fuera Muggle o bruja. Sentarse en un restaurante italiano fue una experiencia nueva para todos los Weasley. Sirius pidió platos de entrantes para que todos pudieran probar lo que les gustaba. La forma en que la comida desaparecía disipó cualquier preocupación sobre la elección del plato principal. Todo estaba delicioso. Todos pasaron una velada estupenda que culminó cuando aparecieron los camareros con una tarta de cumpleaños y le cantaron feliz cumpleaños a una sonrojada Ginny. Oh. Tras recoger todas las bolsas de la compra, junto con un pastel de cumpleaños para sus padres, Ginny les dio las buenas noches a todos al menos 2 veces antes de volver a casa por la Red Flu desde Grimmauld. Sus 3 hermanos no tardaron en seguirlas, antes de que las chicas Bones también les dieran las buenas noches a los residentes de Grimmauld. Como ya casi se había convertido en costumbre, Emma se unió a Sirius y Remus para tomar una copa. La mayoría de las noches solo era chocolate caliente, pero esta noche les sirvieron una botella de vino.
Este comportamiento había surgido de intentar darles a Harry y Hermione un tiempo a solas, pero ahora los tres adultos lo esperaban con ilusión. Harry tenía a Hermione en brazos, sus labios unidos, así que él tampoco se quejaba. Vivir en la misma casa significaba que él y Hermione pasaban la mayor parte del tiempo juntos, pero el tiempo a solas era relativamente escaso. Este era su tiempo, y ambos agradecían la confianza que se les demostraba. Sentarse besuqueándose en el sofá era lo más lejos que había llegado su relación, aunque ambos estaban muy contentos con ello. Ahora, acurrucándose, Hermione soltó una risita. Nunca pensé que vería a Ron tan reservado entre montones de comida deliciosa. La verdad es que le tiene manía a Susan. Respirando entre el cabello de Hermione, Harry comprendió que la conversación era para evitar que ninguno de los dos se dejara llevar demasiado. Al besar a Hermione, su voluntad de hierro, que le hizo frente a Voldemort, se derritió más rápido que el hielo en un caluroso día de verano. Centrando sus pensamientos en el día de hoy, también soltó una risita. Pensé que a Ginny se le iban a salir los ojos de las órbitas en al menos media docena de ocasiones diferentes hoy. Sin embargo, el lado serio de Harry siempre estuvo presente. Sé que los extrañaremos cuando regresen a Hogwarts, pero por eso entrenamos, Hermione. Por eso lucharemos, por el derecho de todos a tener días como hoy. El solo hecho de estar contigo y nuestros amigos hizo que hoy fuera especial. Es un derecho por el que vale la pena luchar. Un golpe en la puerta abierta hizo entrar a Emma, y ambos se sonrojaron. No porque estuvieran abrazados, sino más bien porque eran el tema de conversación. Era una regla tácita entre la pareja. No hablar de la guerra en presencia de Emma. Ella, por supuesto, se dio cuenta. Me parece adorable que se esfuercen tanto por protegerme, pero en realidad es mi deber protegerlos. Estoy de acuerdo en que hoy fue un día maravilloso y que valió la pena luchar. Sé por qué entrenan tan duro. Nunca podría decir que me gustó, pero entiendo el motivo. Solo quiero decirles lo orgullosa que estoy de ustedes dos. Han asumido responsabilidades de las que los adultos huían. Con solo hacerlo, están cambiando muchas vidas, incluyendo a todos los que estaban con nosotros en ese restaurante. Luego Emma los besó a ambos en la mejilla antes de irse a la cama. Tras besar a Hermione una vez más, un sonriente Harry le susurró. Es fácil ver de dónde sacas tu fuerza. Emma es una mujer increíble. Un último beso de buenas noches los separó, ambos entendieron que Hermione necesitaría ir y pasar un tiempo hablando con su madre. Al verla irse, Harry pensó que días como hoy tendrían que aumentar la frecuencia a partir de septiembre. Cuando solo fueran 5, tendrían que salir de casa más a menudo antes de que se aburrieran solo con su propia compañía. Hermione había organizado una noche de cine la semana que viene en la nueva casa, y también una tarde de natación. Esto terminaría cuando todos sus amigos regresaran a Hogwarts. Sabiendo que mañana tenían entrenamiento, seguido de la fiesta de Ginny en la madriguera, Harry también se fue a la cama. George Goyle, muy cauteloso, se abrió paso con cautela por el Ministerio de Magia. No era ningún secreto que quienes portaban la misma marca en el brazo habían sufrido accidentes mortales, y uno de ellos ocurrió en este mismo edificio. George no habría estado a menos de 1 kilómetro del ministerio de no ser por el pergamino que llevaba en el bolsillo. Fue citado ante el investigador especial Alastor Moody, y el documento oficial del Ministerio de Magia dejaba claro que habría graves consecuencias si ignoraba la citación. Al llamar a la puerta de la oficina, George fue invitado bruscamente a entrar y, al hacerlo, le ofrecieron un asiento. Moody se sentó tras un escritorio viejo y destartalado. Con solo un archivador y otra silla en la pequeña oficina, difícilmente podía considerarse lujosa. El viejo Auror pareció leerle la mente. No dejes que este entorno te haga pensar que no tengo la autoridad para llevar a cabo las amenazas de tu citación. Fudge quería resolver este problema e inmediatamente autorizó poderes muy útiles para el investigador especial que lideraría el proyecto. No estoy seguro de si está de acuerdo con todos esos amplios poderes, pero los firmó de todos modos. Por otra parte, no creo que nuestro actual ministro de magia lea nunca nada de lo que firma. Es muy útil saberlo. Si George pensó que escuchar eso era una mala noticia, no tenía idea de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Antes que nada, quiero asegurarle que no hay grabadoras en esta oficina. Las barreras que rodean la puerta por la que entró me indican que usted tampoco lleva nada parecido. Esta pequeña charla es más bien para conocernos y será estrictamente extraoficial. Moody se quitó su petaca de siempre y bebió unos sorbos. Dejó que el mortífago sudara un poco más a propósito antes de revelarle exactamente por qué lo habían convocado allí.
Durante mi investigación, fue difícil pasar por alto el vínculo entre todas estas personas que habían fallecido tan recientemente. Como tú, todos eran mortífagos. George se puso de pie, a punto de declarar su inocencia. Sin embargo, esas palabras se le quedaron en la garganta cuando, con su repentino movimiento, apareció una varita en la mano de Modi. Esa varita apareció tan rápido que George ni siquiera vio a Modi sacarla. El investigador especial no alzó la voz. Sus palabras no necesitaban ser gritadas. Poseían un poder especial. El poder de una verdad reconocible al instante. Estabas a punto de afirmar que no eres un mortífago. Aunque ambos sabemos que no son más que mentiras, admito que sería difícil llevarte a juicio y que te condenen. Pero bueno, Georgie, a quienes organizan estos accidentes les importan un comino los tribunales, ni tu pretensión de inocencia. De pie también, Modi mantuvo su varita apuntando a su víctima. Su voz se mantuvo tan firme como la varita, y era igual de letal. Probablemente estas personas hayan visto el mismo recuerdo que yo tuve el privilegio de ver. El recuerdo de los mortífagos leales que regresaban al lado de su amo en ese cementerio. Tu máscara no protegió tu identidad, no cuando Voldemort te nombró. Aunque sus ojos no se apartaban de la varita que lo apuntaba, George sentía el sudor correr por su espalda. Oír eso era como si le dictaran una sentencia de muerte. Ahora solo era cuestión de si encontraría la muerte allí, en esta oficina, o en un futuro próximo. Una cosa era segura. Al ir por su varita, la sentencia se ejecutaría allí mismo. No podía pasar por alto que el viejo Auror, con cicatrices de batalla, prácticamente rogaba por una oportunidad para maldecirlo. George no movió un músculo. Vi ese recuerdo de cómo una banda de matones, liderada por un cabrón desquiciado, no pudo con un colegial de 14 años. Incluso herido y torturado, Potter era demasiado para tu amo. Ese mismo colegial regresó más tarde y atacó a Voldemort, dejándolo fuera de combate. Adiós a tu legendario señor oscuro, que era todopoderoso. ¿Cuántas veces le ha pateado el trasero Potter? Puede que sea divertido observar a este mortífago retorcerse, pero ya es hora de terminar con la farsa y decir las cosas como son. Se han aprendido las lecciones, Georgie. Ya no estamos en los 80, y ya no hay Malfoy que reparta su dinero para sacarte de apuros. Tenemos otra deuda de gratitud con Potter. Me parece que quienes organizan estos accidentes no quieren que Voldemort tenga tropas vivas para acudir en masa a su lado, si alguna vez se recupera. Te he traído aquí hoy para asegurarme de que lo entiendas. Modi no estaba seguro de si este mortífago se me haría encima o se desmayaría. Aplicó el último giro del cuchillo. El Auror que llevo dentro cree que ahora les toca a los mortífagos sudar de miedo, en lugar de a sus inocentes víctimas. Me alegra ver que ya has empezado a hacerlo, ya que nunca se sabe cuándo te tocará morir. Ahora, lárgate de mi oficina y llévatele a muerte contigo. Sin estar seguro de si se trataba de algún truco, George salió lentamente de la oficina. Quería salir corriendo del edificio gritando, pero mantuvo la compostura. Sin embargo, los ascensores no funcionaban, ni de lejos iba a acercarse. El ejercicio inusual de subir las escaleras dejó a George jadeando al llegar al atrio y a la Red Flu. Esto también le dio unos minutos para idear un plan. George era un mago simple, era un plan simple. Si llegaba a casa, George Doyle reuniría a su familia y se largaría del país. Las llamas que se tornaban verdes en la Red Flu pública eran la vista más hermosa que George había visto jamás. Los Doyle habrían hecho las maletas y se habrían ido de Gran Bretaña antes del anochecer. De vuelta en su oficina, Modi dio otro sorbo a su petaca. Le irritaba mucho que algunos de esos bastardos asesinos pudieran salir libres, pero era lo suficientemente realista como para ver el panorama general. Solo podían ocultar un número limitado de accidentes. Lo importante era sacar a la gente de la pelea. Estaba completamente seguro de que los Doyle estarían eligiendo el destierro de Gran Bretaña. Con eso bastaría, por ahora. Consciente de que Voldemort regresaría tarde o temprano, Modi consideró que su principal tarea era privar al llamado Señor Oscuro de sus tropas de asalto. Si bien las tácticas actuales funcionarían con algunos, para otros solo una solución permanente sería suficiente. La muerte de Maguire, cuando ocurriera, obligaría a los últimos escépticos a huir para salvar la vida. Oh, Emma pensó que esto era demasiado. Ya era bastante malo que Harry y Hermione no regresaran a Hogwarts. Estar en el callejón Diagon mientras sus amigos compraban útiles escolares debía ser muy doloroso para ellos. Al ver la mirada preocupada de su madre, Hermione se acercó a ella. Mamá, estamos bien.
Harry y yo necesitábamos chalecos de piel de dragón, y no tenía sentido perdernos 2 días de entrenamiento por venir al callejón Diagon en otro momento. ¿Sabes por qué necesitamos estos chalecos, mamá? Esto realmente dibujó una sonrisa en el rostro de Emma, que era exactamente la razón por la que Hermione lo había mencionado. Durante su último entrenamiento, Remus había golpeado a una Hermione que se tambaleaba con un hechizo. Su grito de dolor los había congelado momentáneamente a él y a Sirius, pero no a su otro oponente. Harry los había atacado a ambos antes de correr al lado de Hermione. Solo después de calmarse un poco, Harry se dio cuenta de que ni Remus ni Sirius se estaban levantando. Al oír el grito de Hermione, Harry dominó sus hechizos, desesperado por terminar el duelo y llegar a su lado. Lunático había sido lanzado contra una pared, mientras que el escudo erigido apresuradamente por Sirius lo único que logró fue romperle el brazo antes de que el poder del hechizo de Harry lo enviara rodando también. A pesar de las repetidas disculpas de Harry, ambos insistieron en que no había hecho nada malo. De hecho, estaban encantados y ansiaban contárselo a Amelia y Moody. A Hermione le repararon las costillas rotas, Lunático sufrió una leve conmoción cerebral, mientras que Sirius también necesitaba un encantamiento para la curación de huesos y una poción para el dolor de cabeza. Decidieron entonces comprarles una armadura corporal a los 4. La usarían durante su entrenamiento y, por supuesto, también en cualquier batalla que libraran. Sentados, tomando una copa muy necesaria esa noche, Remus y Sirius le confesaron a Emma que, si había otra batalla, no podrían, en conciencia, impedir que Hermione y Harry participaran. Harry, ya un mago poderoso, había ascendido a un nivel muy superior al de Sirius y Remus desde que le habían quitado ese fragmento de Voldemort de la frente. Emma estaba muy orgullosa de ellos, pero la necesidad de los padres de proteger a sus hijos del daño nunca desaparecería. Le apretó el brazo a Hermione en agradecimiento por su preocupación antes de ver a Harry siendo atacado por unas chicas. Creo que deberías volver con tu prometido. Hermione se rió. Esos son sus compañeros de Quidditch, mamá. Llevan abrazando a Harry desde que estábamos en primer año, normalmente justo después de que atrapara la Snitch para ganar el partido. Esos 3 son leales a Harry. Probablemente estén tan molestos como tú porque no volvemos a Hogwarts. Harry es, sin duda, el mejor buscador del castillo. Tras arrastrar a su madre para que conociera a las chicas, Emma pudo presenciar cómo las 3 felicitaban a Hermione con cariño y sinceridad por su compromiso. El comentario de Alicia, ya era hora, fue rápidamente seguido por la broma de Katie. Quizás ya no esté tan malhumorado. Ese chico necesita relajarse. Era fácil identificar quiénes eran sus verdaderos amigos entre todos aquellos que querían hablar con el niño que vivió, y Emma ahora entendía los comentarios que Remus había hecho durante las vacaciones. Sus amigos los trataban solo como eso, amigos. El resto del mundo mágico tenía una opinión sobre Harry Potter, una opinión que aparentemente unas pocas líneas en un periódico podían cambiar. Emma vio a una mujer rubia abriéndose paso con paso firme hacia Harry. El fotógrafo la siguió, abriéndose paso entre la multitud y gritando «Atención, dentista». Sabiendo que todo el callejón estaba lleno de oficiales de la Fuerza Fénix y que Sirius estaba junto a Harry, Emma se acercó unos pasos para ver qué sucedía. La reportera, como solían hacer los reporteros al recorrer el planeta, interrumpió la conversación de Harry con un chico llamado Neville para hacerle preguntas. «Harry, ¿puedo preguntarte tu opinión sobre la noticia de hoy en portada? ¿Está a salvo el Ministerio de Magia? 2 magos de sangre pura han muerto allí. ¿Deberían el ministro o el jefe del Ministerio de Magia hacer más?» Al sentir que la mano de Hermione volvía a la suya, Harry se giró para encarar al periodista. «Hola Rita, qué gusto verte de nuevo. Debo decir que estaba disfrutando de un verano sin que la prensa me molestara». Tras recordarle a Rita que la pareja la sostenía con algo, Harry solo respondió cuando su pluma, de rápida escritura, volvió a su bolso. La última vez que vi al Purasangre en la portada de El Profeta de hoy, él y un grupo de sus amigos acababan de responder a la llamada de Voldemort. Besó el dobladillo de la túnica del señor tenebroso antes de intentar matarme en un cementerio. ¿Por qué no estaba eso en tu portada? La pluma de Rita rascaba furiosamente mientras intentaba tomar notas mientras pensaba en su siguiente pregunta. El hacha de Mknair se convirtió en arena, al igual que las cadenas que sujetaban a la peligrosa criatura que estaba a punto de ejecutar. El mago tuvo una muerte horrible. ¿No tienes compasión, Harry? En lo que respecta a los mortífagos, no. El ministerio no procesará a estas personas, así que parece que un grupo de justicieros ha aceptado el reto.
El ministerio no hizo nada mientras los mortífagos aterrorizaban a la gente por todo el país. ¿Por qué deberían hacer algo ahora que ha llegado otro grupo que aterroriza solo a estos terroristas? ¿Pero dónde terminará esto? Rita, todo esto podría acabarse mañana. Esto sorprendió a la periodista. No tenía ni idea de qué hablaba Harry. Él se lo explicó. Si algún presunto mortífago teme ser el objetivo de estos justicieros, debería contactar con Arthur Weasley. Estoy seguro de que nuestro jefe del DMLE podría organizar un interrogatorio bajo el suero de la verdad, eliminando así cualquier posibilidad de culpabilidad. También estoy seguro de que su periódico lo cubriría, eliminando inmediatamente a estos individuos de la lista de vigilantes. Mientras sus amigos se reían de la sugerencia, Rita parecía horrorizada. ¿Crees que obligar a los magos a esa posición es justo? La reportera creyó haber hecho su última pregunta. La intensidad de la mirada de Harry casi le provoca un infarto. ¿Crees que es justo que esta gente aparezca con sus máscaras y asesine en sus propias casas? Quitarse las máscaras no los convierte en ciudadanos respetables. He presenciado personalmente lo que estos animales pueden hacer. Cedric Diggory y Dan Granger fueron asesinados delante de mí. Solo hay una solución. Mis padres dieron su vida intentando protegerme, pero incluso después del destierro de Voldemort, muy pocos mortífagos fueron acusados por sus crímenes. Los vimos reaparecer para interrumpir la final de la Copa Mundial de Quidditch del año pasado, y de nuevo no hicieron nada. Vi y nombré a los mortífagos que acompañaron a Voldemort en su renacimiento, pero no me creyeron. Tras detenerse un momento para que Rita pudiera seguir escribiendo, Harry notó que habían atraído a una gran multitud. Continuó con su discurso, aunque su voz se mantuvo tranquila. Voldemort volverá a por mí. Que alguien esté eliminando a sus mortífagos antes de poder usarlos en ese ataque nunca será condenado por mí. Si los que están siendo atacados son mortífagos de verdad, aplaudo el esfuerzo de este grupo. Los vítores que estallaron a su alrededor ante las palabras de Harry impidieron que Rita hiciera más preguntas. Sabía que los comentarios de Harry serían noticia de primera plana mañana. Rayos. Su aparición en el callejón Diagon ya era noticia de primera plana. Sus declaraciones fueron un extra increíble y añadirían legitimidad a las acciones de este grupo entre los magos y brujas de Gran Bretaña. Ella insistió en que le sacaran una foto y Harry aceptó, con la condición de que todos sus amigos también pudieran salir. Por una foto de Harry en el callejón Diagon, Rita habría aceptado mucho más. Al notar que había gente rondando para proteger a Harry, si lo necesitaba, Rita se la jugó a la perfección. El profeta publicaría mañana en portada una foto de más de una docena de estudiantes de Hogwarts, justo a tiempo para que esos mismos estudiantes subieran al expreso de Hogwarts. La verdadera historia, sin embargo, era que los dos adolescentes del centro de la foto no subirían al tren. Era un secreto a voces que estaban entrenando como locos, con la esperanza de estar listos para cuando Voldemort apareciera. La joven pareja de prometidos también albergaba las esperanzas de casi todo el país para esa batalla. Oh. Peter velaba junto a la cama de su amo. Lo cierto era que Peter no tenía a dónde ir. Con la verdad sobre los Potter y Sirius Black ya descubierta, y su forma de rata ya no siendo un secreto, Peter dudaba que pudiera siquiera escabullirse del país. La enorme serpiente que dormía en la cama junto a su amo levantó la cabeza de repente y siseó. Fue entonces cuando Peter notó que los ojos de su amo finalmente se habían abierto. El señor oscuro le respondió a su familiar usando el mismo lenguaje. ¿Dónde estamos, mi mascota? En la vieja casa, amo. Solo está el hombre rata. Los demás han dejado de venir, todos menos el grasiento. Llevas aquí una luna. Sin levantar la cabeza, el señor oscuro cambió al inglés. Colagusano, ¿qué día es hoy? Al ver a su amo tendido allí, inmóvil, Peter se preparó para ofrecerle agua o una poción analgésica. Sin embargo, respondió primero. Hoy es 31 de agosto, amo. ¿Le ofrezco algo? Mi varita. Cuando su sirviente le colocó la varita en los dedos, el señor oscuro supo con certeza que estaba en serios problemas. Su magia normalmente le cantaba, ansiosa por cumplir sus órdenes. Hoy se sintió como una tos o un escupitajo. ¿Qué pasó, Colagusano? ¿Quién se atrevió a atacarme? ¿Qué recuerdas, maestro? Tras un momento, su amo seguía sin poder responderle. Mis recuerdos están revueltos. ¿Quién me ha hecho esto? Incluso siendo la única persona en el edificio, Peter se las arregló para culpar a otros. El profeta informó que fue Potter. Él, con la ayuda de los goblins, completó un ritual para recuperar su sangre. Estabas sangrando por todas partes, maestro.
Severus tuvo que usar mucha poción reconstituyente para salvarte la vida. Eso explicaba por qué su magia era tan baja. Podía aumentar con el tiempo, pero el tiempo era el único bien que le faltaba. En su estado actual, el inútil colagusano podría vencerlo en una pelea. Eso era simplemente inaceptable. Habría que tomar medidas drásticas. Tengo una tarea para ti, colagusano. Tendrás que llevar a Nagini contigo. Solo ella podrá ayudarte a superar las trampas que te tendí. Hagas lo que hagas, no abras la pequeña caja a la que te guiará. Con una reverencia de aceptación, Pedro escuchó atentamente las instrucciones de su maestro. Capítulo 15, marcado como un cobarde. Aunque el progreso era increíblemente lento, Albus no podía criticar la técnica de búsqueda y detección impuesta por Minerva. El metódico mago Severus Snape, comprensiblemente, había apoyado su elección de procedimiento, dejándolos así con casi la mitad de la enorme sala aún sin explorar. Seguir el meticuloso procedimiento de Minerva implicaba que primero probarían cada objeto. Luego, dependiendo de si tenía algún valor, y, por supuesto, si estaba libre de maldiciones, podía colocarse en la pila de conservar o vender. Cualquier objeto sin valor que pasara sus escaneos era desterrado. Albus iba a pasarle algunos de los objetos a la venta a Mundungus. Un poco de oro, con la promesa de más en camino, debería permitir que Hogwarts consiguiera un buen precio por cualquier objeto que Dune manejara. Albus acababa de hacer desaparecer otra botella de Jerez vacía cuando Minerva gritó. Tanto él como Severus se dirigieron rápidamente hacia donde la subdirectora había estado buscando. No estoy seguro de si es el busto o la tiara, pero uno de ellos desprende la magia más oscura que he visto. Mis escaneos están fuera de escala, por eso me cuesta identificar qué objeto es. Albus, atónito, no podía creer lo que veía. Supongo que es la diadema, Minerva. También me atrevería a decir que es la diadema perdida de Rowena Ravenclaw. Tom, desde luego, no hace las cosas a medias. Esto complica las cosas. Tanto Minerva como Severus querían una explicación del último comentario de Albus. Este es un emblema invaluable de un fundador de Hogwarts, un artefacto mágico irreemplazable. No podemos tratarlo como una chatarra sin valor, que hay que deshacernos de ella y luego desterrar. Esto no les sentó bien a sus dos compañeros. Minerva fue la primera en expresar su opinión al respecto. Donde tú ves un artefacto invaluable, yo veo algo contaminado por Tom Riddle. Hasta que esa mancha sea destruida, no se puede matar a Voldemort. No he pasado las últimas semanas trabajando a destajo aquí para que te lleves esto y lo estudies. No saldremos de esta habitación hasta que nos ocupemos de esto. Aunque no apoyó vocalmente a Minerva, Severus sacó un pequeño frasco que contenía veneno de basilisco y expresó claramente su apoyo inquebrantable a su punto de vista. Ante la postura de destruir ya de sus dos colegas, Albus se vio acorralado. Había logrado convencerlos de que no hablaran de la búsqueda del Horrocrux dentro de la Orden, para no ilusionar a nadie. Ahora que habían encontrado uno, todo estaba perdido. Si este Horrocrux no era destruido esa noche, solo sería cuestión de si Minerva o Severus llegaban primero a la Orden. Entonces, su ganso estaría completamente frito. Cualquier idea que Albus tuviera de congraciarse con Potter y Black se desvanecería en cuanto ambos se enteraran, y Albus tendría suerte si no lo expulsaban de la organización que supuestamente dirigía. Viendo el problema desde esa perspectiva, Albus no tenía muchas opciones. Si bien el objeto era sin duda un tesoro, no valía la ignominia de ser expulsado de la Orden del Fénix, ni la posibilidad de influir en los acontecimientos futuros. No era como si Albus tuviera un plan que pudiera citar para encubrir sus acciones. En todos sus años de investigación sobre este tema, jamás se había encontrado un método para extraer un Horrocrux y dejar el contenedor intacto. Con sus sospechas sobre la cicatriz de Harry, Albus también había buscado esa información. Con un suspiro de resignación, usó su varita para levitar la diadema a una parte de la enorme cámara que ya habían despejado. Los tres se turnaron para lanzar sus encantamientos de detección sobre el objeto. No había lugar a dudas. Todos los resultados dieron positivo. La diadema era un Horrocrux. Severus vertió con mucho cuidado el contenido del frasco sobre la piedra central de la diadema y retrocedió rápidamente. En cuestión de segundos, todos pudieron ver la telaraña de grietas que empezaba a formarse en la piedra. Con un fuerte estruendo, la piedra se hizo añicos y el Horrocrux se liberó. Los gritos inhumanos resonaron por la cavernosa habitación, provocando que los tres se taparan los oídos instintivamente. Tan repentinos como habían comenzado, parecieron terminar aún más abruptamente. El silencio pareció total tras ese crescendo de ruido. Finalmente, Albus rompió el silencio. Solo queda un Horrocrux.
Sé en qué situación te pones, Severus. Esto me deja justo donde quiero estar. Con la serpiente prácticamente instalada en la cama del Señor Oscuro, pude confirmar que es un Horrocrux sin que Pettigrew ni la bestia se dieran cuenta. Matar a la serpiente y luego entregar al Señor Oscuro y a Pettigrew saldará cualquier deuda que tenga con alguien. Quizás entonces me permita vivir la vida que una vez imaginé. Severus, tienes que tener cuidado. Estamos muy cerca del final y no es momento de correr riesgos innecesarios. No necesitamos que te pongas como Gryffindor. El mago en cuestión casi sonrió ante la suave provocación de Minerva, reconociendo la genuina preocupación que se escondía tras ella. Con la llegada de los estudiantes esta noche, mi presencia junto al Señor Oscuro irritaría a Pettigrew. Sabrá que también estaré demasiado ocupado para visitarlo mañana. Eso me dejaría el domingo como mi primera oportunidad. Necesito matar a la serpiente primero y luego capturar a Pettigrew. Todo debe parecer lo más normal posible antes de actuar. Tendré que eliminar a la serpiente rápida y limpiamente. Luchar contra ella y Pettigrew al mismo tiempo sería una pesadilla. Tanto Albus como Minerva comprendían que la serpiente era el oponente más formidable de esos dos enemigos, y que la sorpresa era un arma clave para el éxito de Severus. Sí, arriesgaría su vida, pero estaba claramente dispuesto a hacerlo por la oportunidad de acabar con esto de una vez por todas. Acordaron no mencionar esa parte del plan al resto de la orden, aunque sin duda habría una llamada por la red Flu a Grimmauld Place en cuestión de una hora. Albus estaba seguro de que un par de estudiantes que no habían subido al expreso de Hogwarts en King's Cross hoy estarían encantados de saber que su posible regreso al castillo estaba ahora un paso más cerca. Si todo seguía como Severus esperaba, Harry y Hermione podrían regresar a Hogwarts a tiempo para su primera clase el lunes por la mañana. La idea de tener a Harry de vuelta bajo su influencia animó al viejo director. Todo finalmente marchaba según lo planeado. Puede que ya no fuera su plan, pero Albus podía aceptar que el resultado final era lo más importante. Ahora que Harry ya no tenía que morir para completar la profecía, terminar esto sin que el muchacho tuviera que enfrentarse de nuevo a Voldemort sin duda le haría ganarse la simpatía de Black. Si Severus lo conseguía, sin duda sepultaría también los últimos restos de animosidad entre su profesor de pociones y Black. Sería justo decir que el ánimo en Grimmauld mejoró drásticamente tras las noticias de Hogwarts. Harry era el único en la casa que conocía al familiar de Voldemort, aunque todos, salvo Emma, al menos conocían a Pettigrew. Comprendieron y coincidieron con la advertencia de Snape. Solo tendría una oportunidad de acabar con esto. Sin embargo, para la joven pareja en el centro de todo el asunto, Harry se encontraba en la inusual posición de ser el sensato y pedir cautela. No nos dejemos vencer por la muerte. Ya lo hice una vez con Pettigrew y casi morimos todos esa noche por eso. Podemos hablar de lo que haremos cuando Voldemort se haya ido, después de que el crimen esté consumado. Al ver que Emma estaba desesperada por decir algo, Harry intentó contrarrestar sus objeciones. Que hayan destruido otro Horrocrux es una noticia fantástica, y sin duda nos acerca un paso más a terminar con esto. Ahora también sabemos que es el Horrocrux restante, otra noticia fantástica. Nadie estará más contento que yo si el profesor Snape termina con esto el domingo. No tengo ningún deseo de volver a ver a Voldemort, nunca más. Pero la cosa es que mi suerte no me acompaña. Seguiremos entrenando hasta que esto termine. Cuando termine, creo que todos nos iremos de vacaciones para decidir qué queremos hacer con el resto de nuestras vidas. Parece que Dumbledore ya lo tiene todo planeado, y nos espera a Hermione y a mí en Hogwarts para desayunar el lunes, así que no va a suceder. Hay muchísimo de qué hablar antes de que algo así pueda suceder. ¿No volverás a la escuela? La preocupación era evidente en la pregunta de Emma. Harry intentó tranquilizarla. Claro que no el lunes, Emma, eso es todo lo que estamos decidiendo. Seguiremos como hasta ahora hasta que Voldemort se haya ido. Después, nos sentaremos en familia y hablaremos de nuestro próximo paso. Como era de esperar, su prometida estuvo de acuerdo con Harry. El director parece creer que todo puede volver a la normalidad al instante, olvidando todas las dificultades. Harry y yo ya no tenemos ni idea de qué es la normalidad. Sirius tampoco dudó en dar su opinión. La idea de que las cosas vuelvan a ser como antes de un día no solo es absurda, sino también muy peligrosa. Lo intentaron la última vez que el pequeño Harry derrotó a ese animal, y todos sabemos cómo terminó. Tiene que haber un cambio en todos los niveles de nuestra sociedad. Los padres de Harry, Remus y yo apenas habíamos salido de Hogwarts la última vez, pero nos encontramos en medio de una guerra civil. Aunque Voldemort fue desterrado por Harry, sinceramente creo que perdimos la guerra.
no abordamos el problema entonces y, por eso, volvemos a luchar contra los mismos. Esta vez tenemos que ganar la guerra, acabar con la corrupción y acabar con los magos y brujas que creen que nuestra maravillosa Hermione no merece vivir, solo porque sus padres son mugles. Aunque estoy de acuerdo con todo lo dicho, creo sinceramente que esos cambios ya han comenzado. Remus era sin duda el más callado de los dos merodeadores restantes. Sin embargo, cuando hablaba, lo escuchabas. Algunos miembros de la orden cubrían el andén hoy. No esperábamos problemas, se trataba más de tener presencia de seguridad. Se notaba el cambio en el andén. Había muchos menos estudiantes con túnicas de Slytherin de lo que se ve normalmente. Esa casa parece estar diezmada. No veía ninguna familia en el andén con conexiones con los mortífagos. Las tácticas de Moody, combinadas con Harry cargando a Voldemort sobre sus hombros, permiten que esos mortífagos huyan para salvar sus vidas. Cuando esto termine, asegurarnos de que no vuelvan a colarse e intenten retomar lo que dejaron será la clave de la guerra. Sentada junto a su madre, Hermione tomó la mano de Emma. Por eso Harry y yo no nos apresuraremos a volver a Hogwarts, mamá, no nos apresuraremos a ningún sitio ni a hacer nada. Si las cosas no cambian, podríamos ser nosotros los que queramos irnos del país. Sin embargo, eso solo ocurrirá después de mucho debate y de encontrar una solución con la que todos estemos de acuerdo. No solo nos menosprecian a ti y a mí. Remus también está clasificado como una criatura oscura. Además de que eso, obviamente, es una completa tontería, afecta gravemente su forma de vida. Si los magos y las brujas no pueden o no quieren cambiar, nos quedamos sin opciones. Abrazando a su hija, Emma comprendió el sentido de lo que se decía. Yo también considero a todos en esta casa como familia. Estaré encantada de sentarme cuando todo esto termine y hablar de nuestro próximo paso, como familia. Puede que no se dijera, pero todos comprendían que estarían encantados si los 5 pudieran sentarse a hablar de su futuro después de que Voldemort fuera derrotado. Sería un sueño hecho realidad para más que los 3 adultos presentes. Oh, la nueva túnica de Ron lucía con orgullo una brillante insignia de prefecto de Gryffindor. Al recibirla, su orgullosa madre le compró a Ron una escoba nueva. Aunque no era una saeta de fuego, seguía siendo, sin duda, la cosa más cara que Ron había tenido en su vida. A esa escoba nueva también se unieron en su baúl los libros nuevos para este trimestre. Susan, también prefecta, aunque, por supuesto, de la casa Hufflepuff, acababa de declarar públicamente su interés por Ron en la reunión de prefectos. Al ver a Lavender, la otra prefecta de Gryffindor de su año, envolverse en el cuerpo de Ron, Susan se acercó y se interpuso entre ambos. Su unión con el brazo y el apretón de manos de Ron le llenó el corazón de alegría y a Lavender se le desanimó el rostro. Blaise Sabine era el único Slytherin masculino que quedaba en su año, por lo que era la única opción para prefecto. Al parecer, Dapine Greengrass recibió la insignia antes que su amiga, la única Slytherin restante de su año, Traki Davis. Con todo saliendo de maravilla para Ron Weasley, debería estar eufórico. Que su viaje a Hogwarts estuviera teñido de melancolía para los 4 Weasley y Susan era fácil de explicar. 2 de sus amigos más cercanos no solo faltaban en el tren, sino que Harry y Hermione no los acompañarían en Hogwarts. Aunque la visita anual de Draco y su escuadrón de matones en el expreso de Hogwarts nunca iba a ocurrir, pues la maldición penetrante de Harry los había interrumpido para siempre, la puerta de su compartimento se abría constantemente preguntando dónde estaban sus amigos desaparecidos. Con Anna, Neville y Luna, una amiga de Ginny que estaba sentada en el compartimento cuando llegaron, asegurándose de que todos los asientos estuvieran ocupados, al menos se libraron de la gente que les haría preguntas constantemente durante todo el camino hasta la estación de Hogsmeade. Anna y Neville sin duda tenían preguntas. Sin embargo, como amigos, merecían respuestas. La pequeña rubia permaneció sentada en silencio. Cuando habló, nadie estaba seguro de qué decía. En definitiva, a pesar de haber tenido un verano fantástico, el grupo que llegó al castillo seguía siendo bastante retrospectivo. Oh, Peter regresó a la mansión Ridley aterrorizado. Ser portador de malas noticias para el señor oscuro siempre conllevaba peligro. Peter sospechaba que debía darle malas noticias, y su amo ya estaba de un humor de perros. Quizás tuviera suerte si escapaba de su presencia y seguía con vida. Voldemort estaba de rodillas cuando Nagini condujo a un tembloroso Pettigrew a su habitación. El otrora increíblemente poderoso mago no estaba seguro de poder levantarse, al menos no sin ayuda. El señor oscuro había necesitado todo su poder mágico para despejar la habitación de muebles, dejándolo física y mágicamente exhausto.
Sin embargo, mientras estaba de rodillas, pudo comenzar los preparativos para la reabsorción de una de sus anclas. Estaba escribiendo las últimas runas que necesitaba en el suelo cuando su familiar y su seguidor regresaron. Cuando Pedro se inclinó ante su maestro, la serpiente lo salvó de tener que transmitirle la mala noticia. Maestro, lo que nos hiciste buscar no estaba allí. Aún podía sentir la presencia de los moradores del túnel, pero era tenue. Podrían haberlo tomado hace 2 lunas. No habría podido sentirlos ni siquiera si hubieran sido 3 lunas. Este fue un duro golpe para el Señor Oscuro. Más que cualquier cosa que hubiera leído en los periódicos impresos desde que perdió el conocimiento, y que Pettigrew le había guardado. El miedo lo invadió. Aquí estaba la prueba de que el secreto de su Horrocrux había sido descubierto. Peor aún, los duendes buscaban activamente sus Horrocruxes. Voldemort tuvo que asumir que habían descubierto su copa, oculta en la bóveda de Bellatrix. Con el asesinato de los 3 Lestrange, la bóveda habría pasado a otra persona. Tras enterarse de que el idiota de Malfoy había logrado que destruyeran su diario, el pánico comenzó a apoderarse del Señor Oscuro. En ese momento, con su magia tan baja, el Señor Oscuro más temido en siglos probablemente no podría resistirse al sueño, y mucho menos a una multitud de enemigos. Con solo Pettigrew y su familiar allí, Voldemort era más vulnerable ahora que en cualquier otro momento desde que dejó Hogwarts como un Tom Riddle de 17 años. Voldemort siempre había creído que sentiría si una de sus anclas fuera destruida. Atribuía el no sentir la muerte del diario a que, como espectro, no podía sentir nada. Si los goblins habían programado la destrucción de su Horrocrux para que coincidiera con el ritual de Potter, su derrota y su actual falta de magia se volvían mucho más explicables. Con una sincronización impecable, Voldemort sintió que un dolor insoportable lo atormentaba. Se desplomó en el suelo, apenas consciente. Solo su mirada enrojecida mantuvo a un Pettigrew, ahora preocupado, en su sitio y salvó al mortífago de entrar en el complejo esquema rúnico que había grabado en el suelo. Sin embargo, Nagini entró y tomó la decisión por él, según el Señor Oscuro. Maestro, ¿qué pasa? Nada, mi querida. Ya está pasando. La gran serpiente se enroscó alrededor de su amo, brindándole apoyo mientras éste luchaba por incorporarse. La cabeza de Nagini reposaba en el regazo de su amo mientras Voldemort contemplaba en silencio las opciones disponibles. Ya sabía que Potter había destruido su diario y suponía que su copa había sido utilizada como parte del ritual que le permitió reducirlo a ese estado. Lo que acababa de experimentar solo podía ser la destrucción de otro de sus Horrocruxes. Con suerte, el anillo, pues ya lo había perdido. El recuerdo de su enfrentamiento con Potter, que había causado su actual aprieto, también parecía haber desaparecido. Voldemort recordaba bien haberse enfrentado al mocoso en su búsqueda de la piedra filosofal, aunque ese recuerdo también parecía estar corrompido. Potter parecía envejecer a medida que el recuerdo progresaba, y eso era simplemente imposible. Sabiendo que como máximo le quedaban la diadema y el relicario disponibles, y que no era capaz de conseguir ninguno de ellos en el futuro previsible sin antes aumentar drásticamente su poder, Voldemort se encontró siendo empujado por un camino que realmente no deseaba recorrer. No cabía duda de que necesitaba reconectarse con uno de sus Horrocruxes, y ahora mismo tenía uno que lo envolvía reconfortantemente. No podía tomar otra decisión, no le quedaba otra opción. Sus dedos acariciaban la cabeza de Nagini, adormeciendo a la gran serpiente. Su voz no era lo suficientemente fuerte como para despertar a su familiar. Las palabras eran más para su propio consuelo que para el de Nagini. Lo siento mucho, mi querida. Te prometo que les haré pagar a todos por obligarme a hacer esto. Los dedos de su mano izquierda, que acariciaban a la gran serpiente, fueron reemplazados lentamente por el cuchillo ritual de plata que Voldemort había usado para grabar el esquema rúnico en el que él y Nagini se encontraban sentados. El cuchillo se clavó de repente, perforando el cráneo de Nagini y entrando en su cerebro. Había muy poca sangre, aunque los espasmos musculares de la serpiente al morir fueron tan fuertes que hicieron que su amo apenas pudiera respirar. Mientras su Horrocrux abandonaba el cuerpo de la serpiente, a Voldemort apenas le quedaba aliento para pronunciar las palabras que completaron el ritual. Cuando el espíritu de la serpiente, almacenado en él, volvió a entrar en el cuerpo de Voldemort, el dolor esta vez hizo que el Señor Oscuro gritara de agonía. Sin embargo, valió la pena sentir su poder fluir de nuevo por su cuerpo. Con el proceso completo, el Señor Oscuro miró a su último seguidor y se dio cuenta de que Pettigrew se había ensuciado. Que Nagini fuera su familiar y aún así encontrara su fin dejó a Pettigrew aterrorizado por su propio futuro.
Decidiendo que sus seguidores deberían estar aterrorizados de él, el señor oscuro se puso de pie e ignoró a Pettigrew. Sacando su varita, el mortífago se desmayó de miedo. Sin embargo, la varita no era para Pettigrew. Voldemort estaba lanzando maldiciones y encantamientos sobre Nagini. No sabía si lo que intentaba era siquiera posible, pero eso nunca lo había detenido en el pasado. Peter se despertó con una visión verdaderamente aterradora. Una Nagini muerta lo miraba desde una distancia de apenas unos centímetros, y luego siseó. Maestro, el hombre rata despierta. Peter casi se desmaya de nuevo al darse cuenta de lo que había hecho su amo. Le tenía miedo a Nagini mientras la serpiente estaba viva, y ahora la criatura, muerta pero reanimada, le tenía un terror terrible. Solo las órdenes de su amo impidieron que Peter volviera a desmayarse tras ver a la serpiente reanimada. Inferior era lo que Peter veía cuando se enfrentaba a un Bogarts. Ahora creía que su nuevo recuerdo de Bogart simplemente se había escabullido, a trompicones, para unirse a su amo. Ven, Peter. La gente se ha vuelto blanda y complaciente. Es hora de recordarles que hay que temer a Lord Voldemort. Hay lugares donde debemos estar, y gente que necesita ser asesinada. Con la serpiente muerta siguiendo al señor oscuro hacia la puerta, Peter no tuvo más opción que seguirla. Oh, que lo tuvieran esperando en la rocosa orilla de la isla de Azkaban no mejoró el ánimo de Voldemort, pero comprendió que necesitaba paciencia. Los dementores eran conscientes de su presencia, aunque por suerte sus colegas magos, que también custodiaban la prisión, no. Finalmente, una delegación de 3 dementores se dirigió desde la prisión hasta donde él, Pettigrew y Nagini los esperaban. Una vez más, Peter no escuchó su versión de la conversación. ¿Por qué has regresado? Hicimos promesas la última vez que visitaste nuestra isla. Promesas que rompiste. Hemos perdido la confianza de los magos, y todo fue en vano. Necesitaba el apoyo de los dementores, Voldemort necesitaba desesperadamente una victoria, así que dejó pasar el insulto. Cuando enfermé la última vez que estuve aquí, mis seguidores deberían haberse quedado y haber cumplido nuestro trato. Que no nos hicieran daño a ninguno de los dos, y esa es la razón por la que no están aquí esta noche. El señor oscuro pensó que al menos esa era una mentira que no lo descubrirían. ¿Qué puedo hacer para honrar nuestro trato original? Tras unos instantes, Voldemort sintió que la respuesta se le metía en la cabeza gracias a su singular forma de comunicación. Debes matar a todos los que custodian la prisión. Podemos bloquear la red Flu, pero tú debes matar. Acepto. Ven, Peter, tenemos trabajo que hacer. Siguieron al trío de dementores de vuelta a la prisión. Si bien era una estructura formidable, Azkaban fue diseñada para mantener a la gente dentro, no fuera. Maldiciendo a Cornelius en voz baja por millonésima vez por obligarla a supervisar personalmente el nuevo turno en Azkaban, Dolores se vio sobresaltada por la alarma que sonó. Los 2 oficiales superiores con los que se reunía la miraban fijamente, preguntándole qué hacer. El frío que sintió Dolores no se debía solo a que el fuego de la habitación se había apagado y la chimenea estaba cubierta de hielo. Un guardia que entró corriendo sin llamar hizo que esos escalofríos se convirtieran en terror. El señor oscuro está dentro de la prisión. Está matando a todo el que ve, y todas las chimeneas que podríamos usar para pedir ayuda por la red Flu están cubiertas de hielo. Sentada allí, como paralizada también, Dolores no sabía qué preguntar, y mucho menos obtener respuestas. Los 2 oficiales finalmente le hicieron algunas preguntas al guardia antes de que los 3 salieran corriendo por la puerta con sus varitas en la mano. Podía oír sonidos de lo que debió haber sido una batalla increíblemente corta antes de que Voldemort entrara en la habitación. Se quedó allí sentada, inmóvil. Leyendo la placa del escritorio, Voldemort esbozó una sonrisa malvada al dirigirse a ella. Señora Umbridge, es un placer conocerla por fin. Me parece recordar que estuvo involucrada en el asesinato de algunos de mis seguidores más leales. Sus recuerdos claman por su amo para que los vengue. Le debo una muerte dolorosa por aquella noche. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, supo que este era su fin. Dolores empezó a suplicar por su vida. Puedo ayudarte. Sé cosas. Matarme sería un desperdicio. Voldemort tenía su varita apuntando a esta molesta bruja, tratando de pensar en una maldición apropiadamente dolorosa pero letal para lanzar, cuando algo que ella dijo lo hizo detenerse. Acabo de matar a todos los que trabajaban para ti al entrar. ¿Tampoco significan para ti? Ahora rogaba sin pudor. Ya están muertos. Yo estoy viva, y haré lo que sea para seguir así. El señor oscuro pensó al instante en un objetivo más atractivo. Tengo asuntos pendientes con el ministro de magia. ¿Sabes dónde se ha escondido?
Dolores asintió con entusiasmo ante la posibilidad de ver el mañana. Necesitaba garantías antes de revelar nada. Si te lo digo, ¿jurarás no matarme? Le costaba creer la desfachatez de esta zorra, y Voldemort le explicó la situación. Podría torturarte para sacarte la información. Fiel a su tarea, Dolores sabía que estaba negociando por su vida. Podía ser convincente cuando hacía falta, y Dolores nunca había tenido tanta necesidad de convencer a nadie en toda su vida. Las alarmas habrán sonado en el ministerio, y no parece que tengas mucha ayuda esta noche. Asintió con la cabeza hacia el mago de la mano plateada, esforzándose por no mirar siquiera a esa serpiente de pesadilla. Tengo mucha prisa. Bueno, juro que no te mataré si me dices dónde se esconde Fudge. Pero si me mientes, pronto estarás rogando por la muerte. Tras respirar hondo para calmarse, Dolores le contó la información. Realmente le habría dicho cualquier cosa. Como has estado indispuesto y has perdido seguidores, Fudge pensó que sería seguro mudarse a una habitación en el caldero chorreante. Supuso que no tenías suficientes hombres para enfrentarte al callejón diagonal. Además, siempre tiene 4 aurores de guardia a su alrededor y un traslador de emergencia escondido en su bombín. Voldemort estaba seguro de que la información era auténtica, pero miraba a la bruja con desprecio. Mato a todos en esta prisión y tú estás dispuesta a entregarme también al ministro de magia. ¿No tienes principios? Solo uno, mejor que muera él que yo. Cuando Voldemort levantó su varita, ella entró en pánico. ¿Juraste? Dolores no dijo nada más, estaba demasiado ocupada gritando de dolor. Mientras se desplomaba en su silla, el señor oscuro admiraba su obra. La palabra cobarde estaba grabada en su frente. Peter, tengo un trabajo para ti. Mientras el mago se dirigía hacia Dolores, quizá no tuviera letras grabadas en la frente, pero ella podía ver la intención escrita en su rostro. Juraste, juraste. El señor oscuro le sonrió a Dolores. Juré que no te mataría, y no lo haré. Una mano plateada la agarró por el cuello y ya no pudo decir nada más. Dolores no volvería a decir nada. Voldemort ya pensaba en su próxima víctima antes de que la vida abandonara a Dolores. Su intención original era liberar a todos los prisioneros, con la esperanza de detener a las fuerzas de Aurores mientras intentaban recapturarlos. Cualquier mortífago que le hubiera sido útil murió en ese traslado en barco. Voldemort no tenía ni la fuerza ni la paciencia para obligar a un gran grupo de magos renuentes a luchar por él. El señor tenebroso tenía que estar en otro lugar esa noche, y dejar a los prisioneros donde estaban seguiría agotando los recursos del ministerio, ya que tenían que vigilarlos y cuidarlos. Habló con los dementores que habían estado vigilando cada uno de sus movimientos desde que aterrizaron en Azkaban. Si llegamos a un acuerdo, entonces hay trabajo que hacer, pero empieza esta noche. Oh. Harry estaba teniendo un sueño muy agradable con Hermione en una playa desierta, con un diminuto bikini y un bote de protector solar, cuando su móvil lo despertó bruscamente. Al revisarlo, se despertó al instante al ver el mensaje código 1. Hermione irrumpió en su habitación, ajustándose el chaleco de piel de dragón y poniéndose la túnica. Esto no es un simulacro, Harry. Mamá ya está al teléfono pidiendo detalles. Parece que la alarma se envió desde el cuartel general de la Fuerza Fénix. Harry también se estaba preparando pronto. Podía oír a Sirius y Remus bajando corriendo las escaleras, rumbo al salón de baile. Allí era donde la orden se reuniría para descubrir dónde los necesitarían. Emma entró en bata, con el corazón roto al ver a estos dos preparándose para la batalla. Sin embargo, nada de eso se notaba. Tenía un trabajo que hacer. El callejón Diagon está siendo invadido por dementores. La Fuerza Fénix dice que no son unos rebeldes, son demasiados para eso. Los tres corrieron al salón de baile cuando el teléfono de Emma sonó una vez más. Pronto escuchó una noticia vital que debía transmitirse al grupo reunido allí. No había tiempo para preliminares, había vidas en juego. Emma les contó lo más rápido que pudo. La alarma la dio el controlador de servicio de la Fuerza Fénix, era Tonks. El callejón del dragón está siendo invadido por dementores. Por suerte, está vacío a estas horas de la noche y los oficiales están a salvo. Mowgli había llamado antes para decir que las alarmas en Azkaban sonaron esta noche. Sabiendo que las fuerzas de los mortífagos han sido diezmadas, Arthur pensó que debía llevar un escuadrón de aurores a investigar. ¿Debería contactar con Hogwarts? Comprobaré que el cuartel general Fénix sigue seguro justo antes de que se vayan. Mirando a su alrededor, a la veintena de cuerpos listos para responder, a Amelia no le gustó. No tiene sentido, los dementores no tienen nada que atacar por la noche. Deja Hogwarts por ahora, Emma.
Este es el día más ocupado de su calendario, y hasta ahora parece que no los necesitaremos. Ojo Loco estuvo de acuerdo con todo lo que Amelia acababa de decir, pero también sintió que debían responder. Tenemos que irnos, Amelia. Tendremos un lugar de aterrizaje seguro, y todos tienen un traslador de emergencia que los traerá de vuelta aquí si surge algún problema inesperado. Una vez que veamos la situación real, podremos decidir cómo reaccionar. Emma estaba ocupada besando a Hermione y Harry mientras Amelia y Ojo Loco discutían su siguiente paso. Luego usó su teléfono para llamar a Tonks y confirmar que su zona de aterrizaje seguía siendo segura. La reserva Fénix acaba de llegar con un traslador, la zona estará despejada en un minuto. El anuncio de Emma hizo que ambos líderes se pusieran de acuerdo y prepararan a todos para la acción, una vez que Tonks les dio el visto bueno. Con la varita en una mano y el traslador de cuerda en la otra, Amelia lo activó al recibir la orden y, de repente, la sala quedó vacía, excepto Emma. La voz tranquilizadora de Tonks llegó por teléfono. Han llegado todos sanos y salvos, Emma. Los dementores no pueden entrar aquí ni dañar ningún edificio. Necesitaremos una buena razón para abandonar la seguridad del cuartel general. De repente, Emma comprendió lo que estaba pasando. Ese es su propósito, Tonks, mantenerte ahí dentro. Algo debe estar pasando en otro lugar y no quieren que interfieras. Oh. Tras recibir la señal que esperaba, llegó el momento de actuar. La mayoría de los dementores subieron a los tejados antes de inundar el callejón Diagon, mientras unos 20 esperaban a que Voldemort volara las puertas de la entrada Muggle al caldero chorreante. Eran poco más de las 3 de la mañana, así que el bar llevaba cerrado desde hacía tiempo. La veintena de dementores subió por la escalera, su tarea era mantener a todos en sus habitaciones y encargarse de cualquiera que saliera. Los 4 aurores que custodiaban la puerta del ministro quedaron sorprendidos. Apenas oyeron el hechizo que se lanzaba abajo, estaban hasta el cuello de dementores. Sus patronus combinados lograron detener el avance de los dementores por el pasillo, pero también los atraparon allí. Todos pudieron ver que solo trabajando juntos los 4 podrían mantener a raya a estas repugnantes criaturas. No había tiempo para pensar en rescatar al ministro. Les estaba costando todo detener el avance de los dementores. Cuando la maldición verde se extendió por el pasillo, no hubo escapatoria. Los escudos no la bloquearon y no había espacio para esquivarla. 2 aurores cayeron al suelo, solo para ser inmovilizados por su colega, ahora muerto, alcanzado por la maldición asesina. Mientras ambos luchaban por escapar, otra maldición asesina abatió al último auror en pie. Tuvieron suerte, murieron antes de que los dementores los reclamaran. El ruido, por supuesto, despertó a Cornelius. Al instante buscó la comodidad de su bombín verde y el traslador que contenía. Entonces, apartó la mirada de la puerta que había estado mirando mientras su mano se agitaba alrededor de una mesita de noche ahora vacía. Sabiendo que había dejado su sombrero al alcance de la mano, el ministro de magia, presa del pánico, salió de la cama y comenzó una búsqueda desesperada. Arrodillado en el suelo, una sensación de alivio inundó a Cornelius al ver su bombín bajo la cama con dosel. Ese alivio se desvaneció con la misma rapidez cuando el sombrero se apartó de su mano. Corrió al otro lado de la cama y el sombrero volvió a alejarse de su alcance. Fue entonces cuando Cornelius se dio cuenta de que su varita también había desaparecido de la mesita de noche. Podía ver la punta sobresaliendo por debajo del borde de su bombín. Lo que parecía una cola de rata también sobresalía, tentadoramente a solo unos centímetros de la punta de sus dedos. Sin otra opción, se metió debajo de la cama en busca de su sombrero. Cuando la puerta de su habitación explotó hacia adentro, su sombrero salió disparado hacia quien entró. Cornelius se quedó mirando 2 pares de pies mientras su sombrero desaparecía de su vista, ahora muy limitada. Bien hecho, Peter. No podíamos permitir que el ministro de magia abandonara su propia fiesta, una fiesta que decidí organizar en su honor. Debo decir, sin embargo, que ese honor parece ser una causa perdida entre las altas esferas del ministerio. Umbridge se irá a la tumba como una cobarde, y aquí tenemos al ministro de magia escondido bajo su cama. Los valientes aurores que acaban de morir intentando proteger tu vida estarán muy decepcionados. Al no oír nada más que sollozos provenientes de debajo de la cama, el señor oscuro decidió poner fin a esto. Ya había hablado bastante, era hora de cumplir con su propósito y marcharse. Nuestro ministro parece muy feliz ahí abajo. Creo que deberías hacerle compañía, mi querida. La última visión de Cornelius fue la de una horrenda pesadilla, deslizándose bajo la pesada cama con facilidad. Oh.
Tonks comunicó la conclusión de Emma a los comandantes, una conclusión con la que Shacklebolt, Amelia y Ojo Loco coincidieron al instante. Como la mayoría de los presentes eran oficiales de la Fuerza Fénix, Shack tomó el control. Bien, gente, no vinimos todos aquí en plena noche a celebrar una fiesta de té. Tenemos un invitado inesperado en el callejón Diagon, es hora de demostrarles que no son bienvenidos. Lanza a tu Patronus al 3 y empezaremos a rechazarlos. Cuando Shack gritó 3, apareció una mágica colección de animales. Hubo verdaderas exclamaciones de asombro al ver al magnífico ciervo, que al instante tomó la iniciativa y atravesó la puerta aún cerrada. Una patrulla de 3 oficiales Fénix se encontró atrapada, pero finalmente a salvo, al otro extremo del callejón, lejos de su cuartel general. Sin embargo, mantuvieron contacto telefónico constante y pudieron informar que una manada de Patronus estaba persiguiendo a los dementores. La noticia, transmitida a los lanzadores, causó mucha alegría, y esos pensamientos positivos aumentaron el poder de sus respectivos animales. La puerta del cuartel general se abrió pronto y los escuadrones comenzaron a avanzar con cautela por el callejón. Sirius y Remus permanecieron en el mismo lugar que los dos adolescentes, y además lograron guiarlos hacia el centro de los grupos. Se lanzaban Patronus tras Patronus, aunque se desvanecían a medida que la amenaza de los dementores parecía haber desaparecido. Solo cuando Tom y sus invitados supervivientes eran conducidos desde el caldero chorreante a la seguridad del cuartel general Fénix, descubrieron el verdadero propósito del ataque de esa noche. El Señor Oscuro acababa de lanzar el guante, anunciando al país que estaba lejos de su fin. El ministro de magia y su equipo de protección de aurores acababan de ser asesinados por Voldemort.